soñé que todos morían. ¡Qué rico! ¡Mentira! Solamente ¡Qué guapo! yo te creo. ¡Qué guapo esos muchachos de blanco, oiga! ¡Qué bonito se ve! Qué linda les queda esa H. Esa H en el pecho se ve hermosa. ¿Qué? Limpiándome las Muy babas buenos estoy días. todavía. Esa H del huevo. Ya festivo de familia. Tenemos calor. Día de la patria, la patria hondureña. Cambio de esas camisetas. Buena Encomienda. Por cambiaron medio ayer de aquí en el programa. producción. Encomienda, había encomienda. Delivery. Madre, Dios mío. Sergio, esa es la mía, por si acaso. Devolverás no sudada, gracias. Esa es mi camiseta. Mare, Le que tiró- sienta bien la le tiró soltería, perfume. Mare. Pero si siempre estuvo soltera. Andrés. La cama está amarrada, la razón. Mira, Andrés, todo lo que te pediste es increíble. Mira, Andrés. ¿Quién deja ir algo así, Andrés? ¿Ah? ¿Quién deja ir algo así, Andrés? Solo Un tonto hombre dejaría ir inteligente. eso. Un hombre inteligente. Este es el momento en el que Andrés dice... Andrés es un hijo de... Qué rico. Solo un tonto dejaría ir eso. Digo, ¿no? Pero si vos no la has dejado ir. Porque nunca fue mía. Ah, bueno. Pero tuya sí fue. Ni tuya ni de nadie, bebé. No me vuelvas a decir, bebé, yo no soy tuyo ni de nadie, yo soy solo de mí. Y no me vuelvas a decir, bebé. Ya tú sabes que no estoy ni un poquito para ti. Gil, me tira cantando con el codo. Gil y Sebastián. ¿Bien o no? Gilia, parcerita, ¿cómo va la vuelta tuya con Austin? ¿En qué cambio va? ¿Cómo quedó esa mano de ayer? Yo vi una relación entrelazada ya cuando hay... Ah, cuando viste la... La manzana del pecado. No le toquen ese vals. Ahí se va. No le toquen ese vals. Quírate, Miguel, para que ya las toma bien. Ah, esta fue la mano. Hey, gracias a los Ley por esta ruta de Yo viaje. también tengo igualita. Gracias, chicos. Ah, también la tenés igualita. Bueno, listo. Entonces, bueno, pregunta abierta. Símbolos de toxicidad. A ver, ¿cuál es la primer señal que a uno le dice, Mira, parce? ¿quién Te dice que estás exagerando y que tus emociones no son válidas porque estás Todo lo que usted dice o hace es una exageración. Todo lo que usted dice o hace es una exageración. Ay, qué duro. Todo. Te exige que la presumas en redes sociales. Un término de toxicidad. Yo hablaba por el programa, nada más solamente para dejar claro después. Yo igual es por experiencias de mi ¿Pa' vida qué? nada más. Ah, Por eso hablaba. qué por eso bueno. hablaba. Cuando se hagan conclusiones donde no las hay, ahí también ¿Qué es. dice? Hablé duro que no se le escucha. Por fuera tranquilo. Que es un hombre libre, es un alma libre, dice Melissa. Si es que no demostrábamos cosas en redes sociales, la gente no votaba por nosotros. Ah, no lo entonces sí supe estabas comunicar. conmigo por los votos. Austin nunca ha estado de esa forma con alguien. Hablé el tema sobre Fred y tú y quedé como la tóxica que quiere destruir una amistad. A mí no me parece así. ¿Y por qué no vas a hablar con ella allá arriba? ¿Te da miedito o qué? ¿Por qué borraste las fotos con Renier? Yo entré el sábado en la noche al cuarto de Miguel y Sergio. Yo vi a Sergio así. Ya me rendí, no puedo más. Ya, me cansé. ¿Por qué por mí no rompes las reglas? ¿Piensas que hiciste bien? ¿Piensas que estuvo muy bien tu acción? Me peleé con este imbécil, ya. Siento mucha decepción de ti. Mucha decepción porque creí que tú eras mi amiga. Vanessa, no sirve de nada que preguntes porque él no ha hecho nada. La única culpable soy yo en su cabeza. Entonces, O sea, yo he notado algo de Renier y es que cada vez que le digo algo que me molesta, él se molesta más. ¿Tú crees que si a estas alturas no te he cambiado por nadie, lo voy a hacer ahora? Lo que pasa es que el día de ayer, Ricardo saliendo de la casa me dijo que le daba lástima que mi corazón esté ocupado. Siempre hace lo mismo, que si esto y esto, el gurú de todo que sabe de la cabeza de todo el mundo. Y me
me molestó que él hable sobre mí. ¿Cómo sabes tú lo que cada uno de nosotros siente? Porque hoy se por nota hoy? en tus miradas, en tus besos con él, en tus abrazos, en las lágrimas que ese día fue. Cuidado con lo que dices de Andreina frente de mí, porque te metes con ella y te metes conmigo. Trata de ponerte también en mi lugar y no siempre darte la razón a ti. Hay cosas y hay actos tuyos que me hacen sentir insegura, perdóname, ponte en mi lugar. Que el amor sea tan fuerte Que como quisiera esos vestirse de botones. Spider-Man y estar ahí, dice. ¿Qué dice ahí, Miguel? Que vista exótica. Fue lo que él dijo. ¿Qué dice ahí, Miguel José? A ver, esto es algo que no hice yo solito, esto lo hice con mis compañeros y según su ejemplo. Y estoy reclutando más por si quieren entrar también, pues. Dice Pueden aquí, proponer, ¿eh? la escuelita de tóxicas, Baila Ay, Profe Melissa. Mostramos. Dicen por ahí, no lo dije yo, Son cuentos de pasillo. que hay alumnas ya mencionadas aquí. Faltan por mencionar porque no terminé de hacer la recopilación de datos, pero aquí están Mariela, Presente. Alumna destacada. la lista. Mare. Pero preguntemos uno por uno. Alejo, ¿A quién postulas? ¿Mariela es ¿A la tóxica? No, no, no. Ella es preciosa. Ella es perfecta. Dime que soy lo estás viendo ahí, tóxica y Mariela. te Andrés, hackeo tus redes ¿Mare sociales. es tóxica? Ya lo he reiterado muchas veces, Ustedes son pero los lo voy a cucarachos, reiterar una vez entonces. más. Sí, es tóxica. Ah, mira tú. Pero Otra cuando opción. le dicen Nosotros algo a él, tóxicas, pobre ustedes- el que le dice A ver, algo a sí, él. porque porque no es tienen fragilito. determinación. Fragilito, todo le duele. Chicas, silencio, esperen un segundo. Sergio, ¿a quién Puta, postulas así tú? somos los Piscis, ¿cuál es el problema? ¿A quién postulas Sergio? Todo le duele, Escuche. pero él sí puede lanzar, él sí puede Sí, me hacer. dicen broma, pero no es tan broma de repente, como que me... Ah, me entre tira, chiste y sí, chiste te los tira. me tira. Son Ya, chistes, podrías- pero si querés no es chiste. Más o menos por ahí. Métete con mis mejores amigas, mi amor, no importa, mi cielo. Ya, ven, pero ven. Melissa ya es otro nivel de tóxica, ¿no? Meli, ¿quién fue ese hombre que te hizo tanto daño, por Dios? Parce, varios. Melissa. Varios. Hay Y por varios eso, en y por la eso lista. Renier lo tiene que No puedo pagar. hablar. Yo fui el único que te Y por traté eso bien. Renier lo tiene que pagar. Igual usted ni me trató. Melissa. Gracias, dame un abrazo, dame un abrazo, brother. Renier, ahí el pobre, la víctima, la tóxica y la víctima. pagar a mí Nadie tiene que pagar los platos rotos de lo que te hicieron a vos Toda anteriormente. tóxica Ajá, debe tener métetelo una en la víctima. cabeza. Sí, Melissa, vos también, No, métetelo en la Otra cabeza. cosa Meli, una muy pregunta de diferente Miguel. es que por cada imbécil que se Miguel. cruce en nuestra vida somos más exigentes y menos pueden cumplir las exigencias. Pasen al siguiente. Entonces, pues, no te preocupes, Claudia, que tú también estás nominada. cómprense un gato y un No me peluche. preocupo, quiero que lo hablen más bien. Cómprense un gato y un peluche de esos que vibran. Si no quieren pasar por estas cosas, pues quédense solas. Y Quédense usted solas. compre Oigan, todos pasamos por todo, está bien. La cosa es que... Qué miedo estar sola. La cosa... Tomaré tu consejo. No, tengo que coger alma. Gris es tóxica. La vieja confía en el botón, el botón. Terminen la escuelita. Quiere. El botón, el botón, el botón. Como no somos nada. Tóxica. Ey, ya sé, se tengo Al una idea borde, brutal. qué feo. Dale. ¿Se acuerdan? Cállate. ¿Se acuerdan cuando ellas al comienzo de la temporada agarraban a los hombres y cálmate, y nos ponían puntuación, que a ti te ponían puntuaciones por cómo te ibas comportando y eso, ¿te acuerdas? Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer el tablero de las tóxicas. Entonces, cada vez que hacen un comentario tóxico o algo tóxico, le sumamos un puntito. Ey, yo te voy a preguntar Y de una aquí cosa. al final de la temporada vemos quién es la más tóxica. Te voy a preguntar una cosa, pero no lo vas a tomar a mal, güey. Ok. Simplemente como para tener referencias. Cuéntame. ¿Vale? Yo te puedo decir que Con las mujeres. de lo que llegué a conocerla, demostró ser una mujer muy liberal. Te da la libertad de hacer lo que tú quieras. Confía en ti. Pero no chimbea la vida. No chimbea la vida. Ey, 100 frases en peleas tóxicas. Empiezo yo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No me toques. No me toques. Déjame hablar. ¡Para el carro me tiro! ¡Para el carro me tiro! Eso le hicieron un pana, bro. ¡Para me tiro! A ver. Si me dejas, me mato. Ay, si tocaran esas tóxicas de Brother, verdad, qué hijo de puta. miedo. Toxiquita, entonces. ¿Y quién ¿verdad? te está hablando que te está riendo tanto? No te me vuelvas a acercar. Ok. Me voy. Ok. Ok. A ver, más frases Anda, tóxicas. Ve, haz lo que quieras. No. Esta. Todo lo que he hecho por ti y para qué. Es buena. Todo lo que tenía para ti, pero te lo perdiste. ¿Sabes? Sería chévere, porque el próximo
temporada de Poder del Amor, podrían poner un ejemplo, si nosotros vamos a hacer como un videito chévere de cómo están surgiendo las relaciones que pasaron en la primera temporada, en la actualidad lo pasan en una segunda temporada. La firmeza de esta muchacha. O sea, ella se ve el futuro. A futuro, ya. O sea, ya viste, a futuro. Ya viste el alquiler del departamento, van a tener el perro, está. no van a tener perro. Estoy aprendiendo guaranita, todo. No podemos tener mascotas porque él no le gustan las mascotas. Bueno, no es que no le gustan, ¿cómo es que dijo? Que no yo sé. te conté. Siente miedo por los animales. Él le da, tiene como yo escuché, tiene no miedo, le da... ¿Cómo que le da? Fobia. Le da algo así. Es fobia, no puede, los puede tener cerca, pero no los puede tocar. Ningún tipo de animal, ningún tipo. Ah, no le gustan los animales. Pero él me dijo, o sea, sí puedo estar cerca de un perro, de un gato, lo que sea, con tal no se me acerque ya. Y si se te acerca, le digo, no, lo me quito rápido y no pasa nada. Pero no es como dice, no voy a tener ninguna mascota, ¿me entiendes? Pero prefiere no. ¿Y qué Obvio, tal? ¿Y qué tal como ella anda así, yo ando así y ellos dos andan así? Vamos solo a vernos juntos. Mariela, tú rompiendo la regla. ¿Qué? Mariela renovada. Vamos, pero rapidito, solo vamos. Ay, porque es que estamos los cuatro así bonitos. Sí, no nos van a juntar. Se van a ir a cruzar la calle. Sí. Ya corre, por acá. ¿Por dónde? No, ahí no nos van a ver. O sea, ¿Por dónde se iban? ¿Por dónde se iban? ¿Por dónde se iba Melissa y por aquí se iban? ¿Segura? Por acá. Vamos. No diga. Papi, ¿Mariela es tóxica o no es tóxica? No. No, ya, Alejandro, ya, sincericidio. No, de verdad, de verdad. Actitudes pequeñas. Pasa que yo tengo un umbral del dolor muy alto, ¿entendés? Puedo aguantar mucho el dolor, ¿entendés? Pero ¿por qué dolor? ¿Por qué aguantar dolor? Y tengo un umbral. Ok, conversemos más de cerca. ¿A qué le llamas dolor? Tengo un umbral de la toxicidad muy alto. Exacto, o sea que ella te infringe dolor. No, para nada. Yo me puedo manejar bien. ¿Cuáles son esos parámetros? En situaciones así. Me puedo manejar bien en situaciones así. Pero ¿cuáles son esos No, es que queremos aprender a las queremos llegar a ese ki de aguantar la toxicidad, como dice sí, tú. porque, parce, yo no Tener me esa aguanto, paciencia, o sea, yo no ilústranos. aguanto por ahí una toxicidad. Hijos míos, todo se puede aguantar con solamente dos cosas. Tres cosas. A ver. 4, La primera 5, 6. es toda discusión empezar diciéndole, sí tenés razón. Pero eso es ser sumiso. No. Eso es darle la razón No cuando es está ser sumiso. equivocada. No es ser sumiso, claro, es desarmarla nomás con una frase y después le tirás. ¿Cuál sería la frase? Qué manipulador. A ver, vamos a hacer un Vamos a tener en cuenta que vamos a hacer un ejemplo. Alejandro, ¿por qué si a la diabla en Instagram y aún le das likes? ¿Tú crees que eso está bien? Ay, tenés razón. O sea, que sabes que está mal. Voy a tener en cuenta lo que me decís. O sea, que la vas a dejar de seguir. Sí, ¿por Y qué si la dejas de seguir, no le vas a dar like porque la encuentras en el Explore. 0 likes. Alejo. Claro, tenés razón. Y viene que, Pero yo que simplemente estoy admirando a mi compañera de trabajo. Admirándola. O sea que tienes ojos para otra. ¿Cómo? Tienes ojos para otra. No. Es como darle un like a Miguel. Es como darle un like a Sergio. ¿A Sergio? Yo le doy like a darle un like a Sergio. No, pero hay un pasado. Pero depende de la foto también, ¿no? Porque si hay una foto que dice así, que está así, dice el Señor es mi pastor, nada me cambiará. Entonces como que vos le das un like. Ah, sí, una frase. Una frase. Frase, oye, no me escucho. Una frase así. Súper sabré. Amo mi pelo y todo. Y que vos crees que la mujer que te ama te va a comer cuento que vos admirás el No. ¿Pero por qué? Yo podría decir, ¿sabes qué? Es la de la novia de Fred, voy a decir, ¿entendés? Entonces, Pero ¿cómo le ficharon? ¿Cómo así? de la chica. ¡Corre, cabrón! ¿Cómo que somos tóxicas? Ya corrió. Nos escapamos.
Las actitudes. Sí, sí. Por ahí. Por ahí cuenta. ¿Por qué la Por ahí cuenta. Mariela me dijo, ¿por qué no nos escapamos si todos andamos igual? Una foto. Como cuando... Chicas, bueno, esta es mi paraguaya. ¿Cómo estás? ¿Cómo que somos tóxicas? Papi, ese parcero. Mire, señora. Yo simplemente digo las cosas como son. Y si usted es mi novio y si usted está conmigo y no es capaz de comportarse de la misma manera en como yo me comporto con usted, entonces váyase. Respeto para Váyase. quien respeto merece. Siempre lo he Respete, dicho. exacto. Si usted no es capaz de mínimamente respetar una relación, ¿usted para qué tiene una? Es que los hombres te las hacen, Si usted pero no es cuando se las capaz de haces, controlar su ofendiditos. pito, Exacto. Es que es parte de que Doliditos, tomen eres de su mala. medicina, obviamente. Obvio. Y el karma es un plato que Y a la se hora de la sirve hora le dan la frío, vuelta a la mi tortilla amor. y todo es tu culpa, pero ellos no hicieron nada. Es que ellos no, es que no sé si son demasiado estúpidos y Yo de creo verdad que no es se eso. dan cuenta que sí hicieron algo malo o lo hacen y se hacen estúpidos. Puede ser que se hacen. O sea, a lo mejor lo hacen pensando que no No. tiene nada de malo. Exacto. O lo hacen sabiendo que está mal y después hay dicen, hombres que "Ay, simplemente no tienen la Son capacidad tan de... inteligentes como para calcular las cosas. Hay O hombres que sea, no tienen solo la capacidad de reconocer realmente. No, pero hay cosas hombres malas. muy manipuladores, narcisistas, que Ah, eso sí sí. tienen la capacidad, güey. Hermana, gracias por esa charla esa vez. Hay diferentes etapas y tipos de comunicación. Así que no nada más es, ay, necesitamos comunicación y ya. No. Porque hasta para saber comunicarse hay que saber hacerlo. Hay que saber ser receptivo y ser emisor. O sea, hay que saber recibir y Saber decir la verdad sin crueldad. enviar. Claro, ese es Porque un la verdad sin sistema empatía es crueldad. neandertal, güey. O sea, esto es de hace la vida, la comunicación entre los animales, entre todo. O sea, Oye, he visto unos videos es de una eso, psicóloga estos días que justamente la psicóloga decía tres elementos. cómo reconocer a Afectarte, a molestarte. ciertos patrones o ciertas Eso. cosas. Yo Pero creo es que que pueden poner volumen, por bipolar, cuando es bipolar empieza a ser tóxico. Cuando Pero eres es te que amo, te también, odio, te amo, lo que te pasa, odio, ¿sabes? te amo, Que te ahora- odio. O sea, Sí, para mí ¿Qué ha tóxico pasado? es que me digan, yo voy para un trabajo a buscar dinero y me digan, no, vas a ir conmigo. Para mí eso es tóxico. Eso es toxicidad. Y eso es obvio. un nivel, pero que me diga, espacio pero que me diga, personal. quiero ver tus mensajes, bro. Bueno, y ahí hay que O que te agregar que ponga la- horario para hay que agregar que la palabra no es nada bonita. ¿Cómo vas a ir? O sea, no es una buena palabra. Pero es que ser tóxico para cada pareja es diferente. Sí, pero de todas maneras la palabra no es algo ahora chévere, no, porque tóxico no, es veneno. porque- Es No, eso, lo- es esa estamos persona que te aclarando, está- estamos aclarando de que Alejandro decía de que él Como tiene persona un tóxica. alto umbral. Recordemos el día del dolor, Umbral de dolor. Aguantar el dolor. Significa que se Eso va a quiere decir- le causa ejemplo de toxicidad. Claro, si tiene un Mariela le causa alto de daño. dolor, significa que se aguanta Yo bastante. les voy a mostrar un cosas. ejemplo de toxicidad. Escucha este ejemplo y es muy claro. ¿Es cierto? Mira cómo le tiembla Tu la ex, Chica, pareja, match, va a un cuarto rojo con un amigo tuyo y tú corres al cuarto rojo y te metes. A interrumpir Yo eso. conozco a un amigo que hizo eso es nivel Dios. Sí, eso sucedió hace un tiempo. ¿A quién le sucedió? No sé, no. No sé, la verdad. No sé. Te voy a dar otro caso de toxicidad. Yo les voy a decir a ustedes que salgan en esa pantalla y no le Te voy a dar un hagan caso de a la- toxicidad. Quiero- No, un caso de toxicidad. Soltá. Un Yo sé lo que vas a amigo, decir. un amigo con una amiga tienen una cena y entra uno con guitarra a interrumpir. Eso es toxicidad. Invadir la privacidad, eso es tóxico. Uy. Es que para los hombres... Por ahí va, Otro, por ahí va. otro ejemplo tóxico es que tu pretendiente ¿cómo se dice? Te presuma frente a 11 países y a un país entero en específico y aún así pidas que lo presumas más, digamos. Eso es bien tóxico, por ejemplo. Oye, ¿a ti no te pasa ¿Quién eso? ha de ser? No sé, yo... ¿Puedo te ir? juro, ¿Poder yo del que- amor? que voy a- o sea, estoy tratando de aprender para mandarlo a la luna, ¿Quién de aquí para ha mandarlo pedido a la clave del Marte. celular? Para que todos lo sepan. ¿Qué? ¿Quién ha pedido la Aquí clave en del Turquía, celular? aquí en Turquía. Yo alguna vez. O sea, hey, dame la clave de tu No, celular. no la clave, pero mostrame. No, a mí me la han dado sin pedirla nunca. Porque era otro joven en ese entonces. Pero era la estrategia, ¿no? Yo entrego clave nada más. No, pero acá, pero es la no, estrategia, no, ¿no? Pero es la estrategia, ¿no? Ya te iba a decir Dar que la esa clave es la para demostración de que también inseguridad. den la clave, es símbolo de confianza. Usted tiene que decir su inconformidad y de le palco tiene que decir que se enteró. O sea, tiene que darle a entender que usted sabe. Y listo, Y cada pisan el qui- palito. Exacto, y ya.
Y ya usted sigue mirando desde lejos sus acciones y se las va notando todas. Obvio. Y ya después llega un día que se llama el día del juicio final. El día del juicio final, usted llega y sienta el huevoncito en una silla y le dice, parce, ¿sabes qué? El contrato se terminó. Ya no vamos más. ¿Por qué? Ah, no, por nada. Porque usted ya sanó y usted ya se ocupó tanto de su vida y de eso, que eso ya no le importa. Simplemente usted se va. Usted decide irse porque se da cuenta que merece algo mejor. ¿Para qué? O sea, y que para qué va a estar en una relación donde usted no está recibiendo lo mismo que da. Ya ese día. Y ¿sabes qué? No eres más estúpida porque y espere que el perdones. karma llegue. Obvio. Porque va a llegar. Obvio, pero no es que tienes que esperar, digamos, a que puedes perdonar y eso no te hace más estúpida. Pero hay un día en el que te cansas y sabes que no va más. ¿Cachas? O sea, uno siente cuando puede, ya sabes que no fue tan grave. Sigamos. ¿Sabes qué? Esto se puede arreglar, sigamos. Hasta que hay un día en el que dices, basta, brother. O sea, ya colmaste mi paciencia y chao es chao. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que enfermarte por algo que no está en tus manos, porque no está en tus manos, está en las manos de la otra persona, ahí es cuando empiezas a toxicar. Ser tóxico no es decir las cosas claramente, lo que uno quiere. Para mí ser tóxico es, te odio, se pelean y después vuelven. Se pelean, cortan y después vuelven. Para mí es que es un tipo de toxicidad. Es una relación tóxica, no una persona. O sea, los dos son tóxicos. No puede ser solo una toxicidad. Sí, es un ida y vuelta. Porque el otro la acepta y el otro igual Otra le tira la pelota de nuevo. Es revisar. O sea, lo que hace el otro lo hace igual. Sí. ¡Toxicidades! No querer aceptar. Andrés se pasa corriendo. Toxicidades. No entender que tu pareja también tiene momentos de crisis y que te pudo haber equivocado. Toxicidad es decirle a tu pareja que está exagerando en lugar de entenderla. Toxicidad es... Tiene muchas. Toxicidad es decirle a tu pareja que no llore, que habla demasiado. Y eso también es una exigencia. No, y también toxicidad es decirle que tu ex a la casa de los hombres y uno salir corriendo. Toxicidad es no querer enfrentar las cosas porque sabes que estás lanzando acá y yo estoy viendo en la pantalla y después salir corriendo porque no puedes enfrentarlo. Entonces, amigos, en conclusión, tóxicos hemos sido todos. Claro. Y tóxicos seremos todos en algún momento. Hay niveles. Solamente de una... Hay niveles, sí. Y es parte. Solamente de una nominación y mira toda la vuelta cada Y para que quede clarísimo, muchas gracias al señor por haberme presumido ante 11 países y en su televisión de Bolivia. Aquí lo digo primero con ustedes. Si yo pasa, desgraciado? Fue por el tema de los votos. Porque si es que no demostrábamos cosas en redes sociales, la gente no votaba por nosotros. Entonces sí estabas conmigo por los votos. Entonces, ¿quién utilizó a quién? Entonces, nadie utilizó a nadie. De verdad. Yo me equivoqué mucho y toxicidad también es no poder reconocer que el otro reconoce sus errores y que quiere poner una pausa en eso. No, eso y no todos, lo veo, una vez loco. más les digo, hemos sido tóxicos en algún momento y lo serán. Unos más que otros. Es así. verdad, o sea, todos tenemos El inseguridades. proceso hermoso de eso es Están fuera de reconocerlo, lugar, Andrés. cambiar de conducta y seguir para adelante. Bravo, madre. Eso, madre. Buena escapada. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Qué opinará Andrés? ¿Qué Es opinarás? que yo no estuve en parte del speech. Bien. ¿Puede No repetir? estuve en parte del speech. Pero ¿por qué no se ¿Qué repita? Toxicidad es decir que un hombre inteligente no estaría con una mujer solamente porque para ti no fue suficiente. Toxicidad es ser pasivo. Pero es que a ti qué te hace pensar que el suficiente no fue él. No, él fue suficiente. Yo me equivoqué. Y lo he dicho varias veces. Eso te hace grande. No, es verdad. Yo le hice creer que no era suficiente para mí, porque no supe. Eso es muy loco. Yo le hice creer que no era O suficiente. sea, le hice creer porque obviamente yo estaba pasando por una situación de la cual, gracias a Dios, supe cómo manejar yo sola. Claro. Y le hice creer a él que no fue Es suficiente que igual para mí. esa hilacha ahí, o sea. Y le hice creer a él que lo que hacía no era suficiente cuando sí fue suficiente. Cuando era hermoso. Y estoy eternamente agradecida por eso. Aprendiste. Pero bien, Mare, muy madura de tu parte. ¿Sí? Gracias. O sea, que inmaduro de parte de Andrés. Andrés, inmaduro. Uy, ¿por qué no cuidas a Madre? Madre dice que la cuida. Anda pensando en Sí, porque como viene, está hablando y se va. O sea, es una falta de respeto total.
Ok, tóxico es que no lo dejen jugar con otra persona. Uy. Ay, ¿no lo deja jugar con otra persona? No, es un ejemplo, Específicamente puede jugar con cualquiera menos con Jessica. Exacto, yo lo he dicho. Eso es tóxico. ¿Qué más? En el momento que yo lo acepto, deja de ser tóxico. Probemos la toxicidad en todas las parejas. La siguiente dinámica. Pero si todas las parejas son tóxicas en algún momento, Pero espérate, te estoy vamos a ver diciendo. qué tanto Marica, Claudia es ¿Qué tóxica. tanto pueden aflojar? En la siguiente dinámica, todos vamos a jugar con una persona que no sea nuestra pareja. No, espérame, tóxico. Él lo dice porque Andrea no está aquí hoy. Pero, ¿cierto? Tóxica es una persona que se enoja solo porque me contestaron un La plebe habla cuando no está la patrona en casa. ¿Solo porque qué? Como Gris cuando Sergio no le contestó. ¿Solo porque En la discoteca. Bueno, ¿y ustedes qué piensan cuando le hacen un comentario a un Obviamente no le conviene, no le da like a ese comentario? No, eso no vendrá. Tú tienes de verdad el tiempo para ver a qué le das like y a qué no le das like. No, pero hay mujeres que sí tienen. Qué No, pero hay pereza. mujeres que sí tienen el tiempo para revisar tus comentarios y saber a quién le respondes y a quién no. ¿Qué? Sí, ¿existe? Viendo a qué comentario le pusiste like y qué te ponen de Qué uno No, por no, uno. Y ahí es cuando te reclaman y eso. te dice, claro, a mí no me comentas nada, pero Bueno, hay casos y hay casos. A veces cuando sigues a una persona y ves una foto, sale el comentario del primero y sale lo que la otra Hay persona personas que, no por quiere decir ejemplo, te tengas el tiempo acusan para de que subiste fotos con tu amigo, pero no subes fotos con ella. Oye, vos sos Subes más fotos toxiquísimo. con él que conmigo. Vos sos por ejemplo, toxiquísimo porque cuando subiste tu reel ayer, Toxicidad. ahora te dices, no, Toxicidad. ni le diste like ni lo compartiste. Tóxico de amistad y todo. Hay diferentes tipos de traiciones en diferentes, digamos, Circunstancias de la vida. circunstancias. Todo eso a mí se me hace algo imperdonable. Se me hace de gente muy baja. Bajezas. O sea, lo peor de la gente. Así, lo peor que una persona puede ser son ese tipo de cosas. Tu lado más oscuro. Ajá, exacto. The dark Y side. por eso yo digo, o sea, la ética moral es un valor al que no todos tienen alcance, güey. Porque es de educación. Y no toda la gente tiene alcance a una buena educación. Entonces, si tú crees que puedes, defraudar a una persona que te ha dado tanta confianza o traicionarla, es porque no te han enseñado a ser buena persona. Toxicidad es decir que se te perdió el cargador cuando lo que te querías es perder. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ay, abejita! No. ¿Qué te dijo Miguel? No, yo no dije nada. ¿Qué te dijo Miguel qué te dijo Miguel y qué te dijo? Yo no he dicho nada. Entendí algo, pero no 100%. No es lo que estás diciendo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué? Se lo dije de lo de abejita, que ya no le gustaba. Pero dijo como que porque no tengo el derecho de decírtelo, pero sí me incomoda. Me lo dijo ayer. Ni le digas eso. Te lo dije, el día que te dije, ¿por qué no le pones un apodo? No, pero sí le dije Cookie, ¿verdad? Cookie, ajá. Pero estaban hablando de eso como que no tenía razón Miguel de enojarse y cuando ella más o menos comentó eso es como que ella dijo, igual a mí me incomoda eso. ¿Ves? Ajá. No, es que te dimos la razón, eso es cierto. Es incómodo para cualquier Gracias, persona. Gris, por darme la razón. Era esto. Me muero. No me hagas que cambie, es que cambie. Era eso. Se lo voy a dar igual que para ella. Uy, se lo vas a dar. No sé. Estoy terminando la carta. En realidad, si bien es cierto, todo el tiempo que hemos estado acá, Austin nunca ha estado de esa forma con alguien. O sea, es la primera vez que yo le veo agarrando una rodilla o un brazo o un dedo. O sea, es como que... Quiero decirte que Te yo, juro esa que rodilla... A ti te parecerá como que, ay, o sea, que me agarre la rodilla es algo como que normal, ¿me entiendes? Pero que él lo haga es... ¡Wow! No, yo se lo dije a él. Tuvimos una conversación por texto y le dije, el hecho de que tú me tocas, sí. Actúa natural. Qué divertido el ambiente. Te dije. ¿Cuánta tranquilidad?
¿Cuánta calma? Demasiado. Se tapan los ojos. En la casa de los hombres hablan, pero hablan pura... Por ahí se dice de que, por ahí se dice que ustedes dos son tóxicas. Estás en lo cierto. ¿Sí? Gil, ¿eres tóxica? Qué sorpresa. No. La tóxica mayor. Ay. ¿Cómo estás? Bien. Dos tóxicas. Cuidado. Uy, perdón. Ricardo. Eso es sencillo. Divina conmoción. Gracias, Elstin. Qué alegría verlas, en verdad. Estaba aburrida con esa sarta de sujetos. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, para que caigas en sintonía. ¿Y de qué hablaban? Te lo dije. De nada, No. amigo. ¿Cómo que te lo dije? Ah, no, era un chiste interno. ¿Pasaron conexión de casualidad? No. ¿No? Ah, Lo que Estamos Vanessa le enamorados, preguntó pero- fue porque acá cuando estábamos hablando nosotros en la discusión, él dijo que a él le hubiese encantado tenerlo con María afuera, pero no aquí adentro. Que no, que él podría tenerlo con María afuera, pero no aquí adentro. No que él quería. Sí, Yo entendí que dijo que que ella creyó que era solo por votos, él para demostrarle eso él como que él podría cortó tenerlo la con ella relación, afuera. digamos, Pero dijo claro. podría, no quiere. Pero dijo que afuera Ah, capaz pero de- podría. Y hoy dice, Igual- y hoy dijo en una conexión que un hombre inteligente me dejaría. ¿Un hombre qué? Un hombre inteligente me dejaría. ¿Tú crees que una semana... ¿Quién la dejaría ir a esa mujer? Un Dijo hombre que la otra inteligente. semana aflojan los dos y se arreglan. Mare, ¿tú crees Pero que una les puedo meter semana... cizaña, no lo dije de Una verdad. semana a solas con Andrés en una playa paradisíaca podría cambiar las cosas? Yo creo que la pasaríamos hermoso, pero... Pero hasta ahí, al día siguiente no te llamo. No, pero ahí no hay... Hermanita querida, yo no sé, ¿Viste? mira, yo te digo, Sí. y les digo aquí a todos, yo soy consciente, porque yo sí hago exámenes de conciencia y porque yo sí hago, sí me cuestiono Yo aclaré cosas, que sí me las me decían replanteo. broma y broma. De que yo Y si no exigí de quieres, no más es broma. cuando él Por sí eso. daba, él sí escribía, él sí hacía cosas, tal vez no lo que yo necesitaba en ese momento porque yo tenía un vacío Ya que me solamente estás podía anotando. llenar Se yo, anotó las que no lo cuellitas. podía llenar él. Dime. Nada, hombre, déjame recopilar mis palabras y calmarme. Ok. Espérate. Ok. De la misma manera que a Miguel le incomoda, me incomoda a mí también. Y no digo nada porque ya hablé el tema sobre Fred y tú y quedé como la tóxica que quiere destruir una amistad. A mí no me pareció así. A ti no, pero a la gente sí. ¿Entiendes? Y por eso yo prefiero pues, reservarme las cosas y hablo con mis expresiones. El punto es que cómo tú no te das cuenta que me incomoda. No sé, supongo porque en mi caso de ser así no me incomodaría. Pero ese soy yo, claro. Ah, no, claro, todo el mundo es Pero diferente. te incomoda. ¿A ti te gustaría que, por ejemplo, yo estaría con Fred diciéndole, ay, mi elefantito? Pero es distinto porque yo con Andreina solo hay una amistad y siempre la hubo. Nada O sea, más. tú me estás diciendo que no hubo nunca una atracción más allá de parte de ambos. De mi parte no. Ah. Solo con ojos de amistad. Eso que estamos haciendo yo nunca lo había hecho, nunca. Por O eso, sea, es lo mejor que podemos hacer. Mantener comunicación y expresar, y me cuesta. Vos siempre has sido así, vos siempre has comunicado, todo ha sido... Desde que tuve mi segundo emprendimiento con mi último socio comercial. Él me dijo, esto es un casamiento, me dijo. Y nosotros para que funcione tenemos que decirnos todo. Y te sorprenderías de las cosas que él me comunicaba que les disgustaban. Pero así, viejo, estás respirando muy fuerte, ¿entendés? Hasta eso me decía, ¿entendés? Y es válido, ¿entendés? Si es que a vos te molesta, ok, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a
a llevar nuestros escritorios un poco más viejos, más lejos. ¿Ok? Y lo solucionábamos, ¿entendés? Por eso yo no desestimo ninguna incomodidad, ni tuya, ni de mi socio comercial, ni de nadie, ¿entendés? Porque las incomodidades terminan explotando más adelante. Sí, Entonces, porque es chiquitita al inicio, pero es repetitiva. Y esa cosa así chiquitita, cuando es repetitiva, se hace insoportable después y explota cuando se puede haber solucionado con una curita. ahí está, lo tenés que solucionar cuando es chiquitito, no la pases para más adelante, cuando se haya una bola de nieve. ¿No? Melissa, ¿cómo estás? ¿Qué dice aquí? Rockstar. Que yo era la hermana mayor, yo era esa hermana mayor que está siempre dando vueltas. A ver si no están haciendo nada malo, listo. Ok. ¿Te ha pasado cosas que al inicio, que yo sentía que vos no entendías cuando yo te expresaba que lo que había pasado antes? Y te decía, ¿cómo puedes, vaya, con los juegos, lo que acabamos de mencionar, de que vos no puedes jugar con cierta persona? Que me parece muy obvio, porque pasó lo que pasó, me parece muy obvio. Y al inicio decía, ¿cómo no entendés? ¿Cómo puede ser de que... Claro que te falta esa empatía, digamos. Pero no es porque vos quisieras hacerme sentir mal a mí, sino porque a vos te valía. Era como que, como... Me da igual. Sí, o sea, creo que ahí te faltaba pensar creo que en ese momento no habías entendido tan bien lo que yo sentía, me parece. ¿Y por qué no vas a hablar con ella allá arriba? ¿Te da miedito o qué? No, Sí, miedo, bueno, ¿por qué no vas tú con tu pana rabbit arriba? ¡Qué rico! Siga. Siga. Continúe. Yo quise defenderte, pero no me diste argumentos, amiga. Es diferente. Él y yo ya tenemos una conversación entablada, ustedes no. Sí, ya ayer hablamos. Ayer hablamos y quedamos como amigos. iniciando una bonita amistad. Lamentablemente las cosas no sé si puedan fluir. ¿Por qué si es como una amistad? Sí, amistad sí. O ¿Con sea, la puerta abierta o la puerta cerrada? que no puedan fluir como yo quisiera. Que es algo diferente a una amistad. Ese es el tema contigo, No hermana. me has preguntado si yo quiero que fluya algo. Por eso. Exacto, lo das Esa es por otra sentado. cosa, Porque es un 50-50. Porque solo te importa lo Y- que te piensas, lo que te... A ver, te- yo sé lo que quiero. Lo que quiere Shirley es lo que quiere ella, obviamente. Es su Oh, Pero decisión. pregúntale Y no le he preguntado, entonces. pues, quizás porque no... Porque tienes miedo al rechazo. Marica. Quizás sé cuál va a ser la probabilidad y Sonido la de respuesta. juguito. Es que ese es tu problema, sacar probabilidades y respuestas cuando en realidad ni siquiera lo has hecho. A ver, men, es muy incómodo. Es muy Andrés. incómodo. No, es pero como tiene que razón. Mari Es que yo creo que Tiene razón. empezaste se diera la mal. oportunidad con otra persona cuando tiene sentimientos por ti. Que lo haga. Está en todo su derecho. Ah, pero ella no piensa lo mismo. Bro. Ah, ya, pues, pero es porque no lo siente. Pero ella está diciendo de que vos no lo has intentado. Entonces ahí está el entre líneas. Lo que pasa Exactamente, es el que subtexto. siento que la manera de llegar a Shirley con la que has iniciado era atacando a tu enemigo. Cuando en realidad en quien te tienes que enfocar es en ella, no en arrastrar a tu enemigo. ¿Sí o no, Te Shirley? equivocas en algo. La ¿Qué? verdad, yo no lo ataqué por Shirley. Yo lo ataqué a él Por porque rating. él me provocó en la casa. Y él empezó a burlarse de mí. Yo tenía que defenderme. En sí, la rivalidad nació sin necesidad de que haya un intermediario, en este caso Shirley. ¿Entiendes? No, pero cuando Pero igual me metieron pero a mí en el cuando le tema, decías, porque por el eso pleito Shirley debió te ser entre dejó, tú, bro. Por eso, a eso me voy. O Es sea, como que no, ahí no es tiene verdad. nada que ver. Es verdad. No, pero esa es una forma de querer, de pretenderla atacándolo. A ver, yo dije que me parece linda y que sí me gustaría en un futuro algo. Sí dije. Pero nunca he dicho que me estoy lanzando ahorita al ruedo. No me he lanzado. No me he lanzado. No he tomado la decisión de ir. Perfecto. Y solamente le estoy preguntando a ella con quién ella se ha sentido mejor o quién No, le ha pero es dado algo ella. válido, no es ponerlos en competencia, simplemente son personalidades diferentes, pero yo siento que con quien compagino mejor obviamente es con Sergio, se ha podido notar. Entonces Y- Miguel Foncero a la izquierda. No estoy diciendo eso, no lo vengamos al tema tampoco porque él ya pasó, No, pero eso fue hace un mes, sí, pero una bueno, semana. estamos platicando, estuvieron bastante tiempo juntos. Claro, bueno, sí. Y Yo quizás sé. en algún momento tú llegaste a tener sentimientos hacia él y quizás no fue culpa tuya que se haya acabado las cosas, pero bueno, tú tenías sentimientos por él. Por eso te pregunto, ¿estás empezando con él
y quieres hacer bien las cosas y por eso te estaba preguntando que quién de los chicos con los que tú has estado aquí te ha hecho sentir mejor. Por ejemplo, quizás Miguel en poco tiempo te hizo sentir muy bien. Claro. Ahora, quizás Sergio no ha logrado hacerte sentir lo mismo en el mismo tiempo que estuviste con Miguel. No, sabes, más bien es al revés. Es que es como bien diferente, no hay comparación. Pero, por decir tranquilidad y todo lo demás, sentirme bien, cómoda, tranquila, con Sergio me siento así. Lo rompiste. No, eso estaba así ahorita, mira. 3 meses lo cuidé y vos lo rompiste ahora. Solo tenés un pincelito. Pero sí, vamos a pintar juntos. Y tengo lápices de colores. Entonces yo puedo pintar con lápices de colores y vos con el pincel. ¿Y será que agarra? Sí, pero voy a poner una hoja blanca para que no manche. ¿Por qué? Ay, no. Ahí. ¿A dónde te vas? Ricardo, Nada eres. tengan su momento de soledad para charlar. Yo no me fui. ¡Qué ver! Yo no vi. ¿Qué? Yo no vi. Oye, ¿por qué son así? Ay, No ¿por seas qué así tú eres con así, no seas así con el güey? pobre No, Ricardo. no quieres ¿Cómo te vas a ir con él? No, no quiero. Pero Me da miedo ese hombre. ¿Y por qué te da miedo? No sé, me da miedo quedarme sola con él. No me hagan eso, güey. Yo no quiero quedarme sola. Qué rico. No, esto no está rico. ¿Cómo mejor No sola te con va él? a comer, güey. O sea, No, no vas pero a charlar. Bueno, uno no sabe con ese hombre. Con todo lo que hizo de él ya me traumaba. Ajá. Perdón, I'm sorry, la De verdad. todo. güey. No. Es lo que no quisiera. Con lo que se come hasta el suelo. Pero eso es el se amor. trata de intento porque Eso es el yo amor, quiero intentar hasta hacerlo. dañarte a tal punto que ya no querrás más. Es que no se trata Intentáis de eso. dañarte. El amor Intentáis no es eso. dañarte. El amor Intentáis no es eso. dañarte. Que tengas malas experiencias no quiere decir que todos las tengan que tener. O de esa forma, o quizás conscientemente. Pero entonces me No hace el importa, favor y todo me bien. trae más agua. Ya era algo visto. Por eso no lo he intentado ni me he lanzado. Pero no te sientas mal, Ricardo. No, nada que No ver, te sientas estoy mal bien. porque el rechazo también hace parte del éxito. Es lo único que tengo para decir. ¿De dónde sacaste? La magia, mira, Santo Cristo de la Ahí está. Divina Misericordia. Todo bajo ¿De la control. refri? ¿Qué Sí, es esto? sí, del refrigerador. ¿Qué? Pero ya está. Una hoja hubiese sido más práctico, mi ¿Una amor. qué? Una hoja. No, pero esto se lava fácil después, entonces por Y eso. se quiebra fácil. También, pero el riesgo de la ganancia. Wow. Entonces podemos pintar nuestra taza. Y con esa voy a desayunar mañana. Estás loco. Ujú. No puedes, está quebrado, muchacho. Mm, Esto pesa, pero... muchísimo. ¿Te acuerdas lo difícil que era hacerla? Y se miraba tan fácil. Y el hombre, ¿te acordabas que solo ponía así? O sea, solo medio hacía un movimiento de dedo. Solo hacía un movimiento de dedo Sí, y pum, le daba y la forma. cambiaba ¿Y muchísimo. te acordás que hizo uno como largo? Sí. O sea, era así y después lo hizo largo y hizo la puntita como esta orilla, le dio como un bordecito. Y eso me impresionó con el dedo, pero por adentro. Hizo como así y salió el bordecito. ¡Qué loco! Ya me rendí, no puedo más. Ya, me cansé. ¿Por qué por mí no rompes las reglas? ¿Piensas que hiciste bien? ¿Piensas que estuvo muy bien tu acción? Me peleé con este imbécil ya. Siento mucha decepción de ti. Mucha decepción porque creí que tú eras mi amiga. Vanessa, no sirve de nada que preguntes porque él no ha hecho nada. La única culpable soy yo en su cabeza. Entonces, O sea, yo he notado algo de Renier y es que cada vez que le digo algo que me molesta, él se molesta más. ¿Tú crees que si a estas alturas no te he cambiado por nadie, lo voy a hacer ahora? Lo que pasa es que el día de ayer, Ricardo saliendo de la casa me dijo que le daba lástima que mi corazón esté ocupado. Siempre hace lo mismo, que si esto y esto, el gurú de todo que sabe en la cabeza de todo el mundo. Y me molestó que él hable sobre mí. ¿Cómo sabes tú lo que cada uno de nosotros siente Porque hoy se por nota hoy? en tus miradas, en tus besos con él, en tus abrazos, en las lágrimas que ese día fue. Cuidado con lo que dices de Andreina frente de mí, porque te metes con ella y te metes conmigo.
Trata de ponerte también en mi lugar y no siempre darte la razón a ti. Hay cosas y hay actos tuyos que me hacen sentir insegura. Perdóname, ponte en mi lugar. Decías de que tu toxicidad viene de tu edad y tu Ve, yo no experiencia. soy tóxica. Yo simplemente soy una persona directa. Radioactiva. Si a mí no me gusta algo, te lo digo y ya. Chernobyl dice que te dicen por ahí. A mí no me gusta que te vas con tus amigos, te lo digo. Ah, no me parece, no me parece. Y está bien. Igual tienes la libertad de hacerlo. Es que yo a usted nunca le voy a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Simplemente te digo, me molestó esto. No, sí lo has dicho. Me Le has yo dicho, le- no se coma las uñas. No lo Ah, haga. eso, pero es que, parce, eso es de quinta, o sea, re feo. Ah, ya, pero no digas y que nunca cuando lo has usted hecho. lo ve haciendo eso, cuando usted lo ve haciendo eso, le doy la autorización de que le haga así. Ya. Y le dice así que ahí le mandó Melissa. Ya. Pero en esta parte, y que suene durísimo. Como le doy a Ricardo. Así. Meli, ¿te molestó de que Renier salga con nosotros? Obvio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no pude ir. O sea, te dio envidia, te dio envidia no estar ahí con nosotros Obvio. compartiendo. Ah, claro, a cualquiera. Obvio, a es que si cualquiera. yo no puedo ser feliz, nadie puede. ¿Cómo Eso. así? Entonces yo en mi habitación encerrada y él pasando bueno. Pero usted tiene amigas también ahí en el... No, pero no es lo mismo, Es porque lo yo con mismo. mis amigos no me voy por ahí a andar, no. Amigas. Yo con mis amigas no me voy por ahí. Hemos ido a patinar. Usted se calla. Usted se calla que usted lo vi por allá casi que caído en el hielo, con la columna rota, casi lo traen Ese era yo. Casi lo traen acá con silla de Ese fue ruedas. Ricardo. Fue Eres- Ricardo. Ese era Ricardo en realidad. Ricardo era... Adivinen quién soy. Era Ricardo. ese. No, Austin también lo vi por allá doblando la rodilla. Bueno, también. Amigo. Amigo no es cualquiera. Pero vos Hay sabés. conocido. Uno Pero si es sabe. una amiga tuya de hace muchos años y vos me has hablado de ella, ok, no hay problema. Y me Claro. avisaste que ibas a estar. O sea, el saber que no me sorprenda la situación. Claro, correcto. No es como que vos me decís, ay, me voy de viaje, listo. Y de repente veo tu historia y estás con una chava. Y yo, ¿qué es esto? O sea, entonces yo lo vi así y yo le digo, es que estuvo mal. lo interpreté, yo también lo Entonces yo le interpreté dije, eso estuvo mal. Yo no soy coqueta. Y está O sea, bueno, si está bueno. yo quisiera ser coqueta, lo soy, pero no, o sea, a lo que voy es que si yo sé que tengo pareja, Ujú. bueno, lo que yo te conté del chavo del gimnasio, por ejemplo. Correcto, que yo como lo saco. Y ahora así me como para la no- cara. Sí, claro. Que no era la intención tampoco, pero Porque le dejaste súper en claro. Y eso está buenísimo, me encanta. porque yo tengo novio, entonces ¿por qué tendría yo que, porque, ¿qué quería él? Obviamente quería ñiqui ñiqui. No. Quería, sí, quería. O sea, no sé, no sé. Pero no. empezó a tirar así, empezó y después, y del día siguiente ya está, hola, hi, y empezó a secarme así. Entonces se nota cuando uno, vos sabes cuando una mujer te está tirando el cuento y uno sabe Obvio. cuando un hombre está tirando el cuento. Obvio. Entonces, no, yo te respeto y aunque vos no me estuvieses mirando, o sea, no es algo que yo quiero simplemente y ya. Ujú. Pudiese yo haber sido coqueta y seguirle el cuento, pero no. Claro, como que diciendo, ay, es un amigo nada más y tal cosa. Comunicación. Pero y sí, o sea, y ahí va uno de mis déficits, o sea, esa parte yo no sé manejar. No, la comunicación no te da. Depende de qué pareja. sea, no, pero depende de qué sea. No te da. Puede ser que no me dé, Pero pero tienes que intentarlo. hoy no estoy cerrado a intentarlo, pero sí, eso me cuesta, yo creo que siempre me costó hacer eso, porque cuando yo me involucro sentimientos ahí, yo soy... todo lo que predico, todo lo que estudio, todo lo que leo, se va al mazo, esa parte siempre me cuesta. No sé, es más fuerte el sentimiento de por ahí, las emociones, entonces me cuesta demasiado y no quiero ser imprudente, entonces capaz me quedo callado, no digo, no hago nada, pero estoy molesto por dentro, enojado. Ay, no, eso sí me fastidia a mí, te lo juro. Y sí, pero soy así, o sea, tipo, no Es que yo tampoco no te puedo estoy diciendo hacer... que cambies, pero sí te lo hago saber porque también, pues, yo puedo ser muy tranquila y todo, pero sí me gusta mucho la comunicación y cuando no hay comunicación siento que las cosas no van a poder fluir, ¿no me entiendes? ¿Por qué borraste las fotos con Renier? Ah, ¿Por qué sí. lo dejaste de seguir? ¿Por qué? Porque él me dejó de seguir. ¿Por qué primero. una conducta Esa tan es la excusa de infantil como todo. esa, Melissa? A mí igual Mare me había dejado de seguir y dijo de que yo la había Melissa, eliminado de sus seguidores. sé que te mis vas a seguidores. sonar un poco de incómodo, casualidad. pero dicen que rompiste las reglas Te quería con Renier. mutear y se le fue el ¿Qué? dedo y te dejó seguir. Carlos, Sí, yo creo que sí. ¿En serio? A mí me ha pasado. Dicen por ahí. Ricardo. Pero Mira, dices que juro que rompiste me ha las reglas pasado, con yo otros dije, de tus puta madre, ¿ahora cómo lo compañeros y que arreglo? te fuiste a una Era muy despedida por tarde. ahí. Oh, Escucha, dicen. Pero no es verdad. escucha este dato curioso e importante. Ahora yo digo, o sea, Mare me dejó de seguir.
pero después dijo de que yo la había eliminado de mis seguidores y ella me dice, no, te trató de mutear y se equivocó y te dejó de seguir. Sí. Que ella lo había hecho A mí también me ha varias veces. pasado, nunca les ha pasado. No, Nunca les ha pasado. yo nunca he... A mí sí me pasó. Bueno, últimamente... Esos accidentes no ocurren. No, pero ¿qué tiene que Últimamente ver de el paro de mutear páginas con en el las que te unfollow? sale no entras frecuentas a mucho. En los Bueno, dejé de puntitos seguir. le pones silenciar historias y publicaciones. No, No, en tienes que siguiendo, tocar en el siguiendo unfollow. pones y salen ahí las opciones. ¿Qué hiciste? Hablando de tóxicos, ¿verdad? Vos sos un tóxico. Core. Sos un tóxico porque no me dejas tener amigos. Ah, mentira. Ah, qué Todos menos amigo. él, decime. Todos menos él. Ya resolvimos. ¿Qué hace? Descubrí que es tóxico. No, Marica, yo sé pero que es yo sé que están conmigo igual, Le voy a decir una cosa que no se va a poner tóxico con todo el fin de semana. La novia de uno con un man por allá. Todos todos los días, coinciden, todos tomándole coinciden. fotos a uno todo el tiempo. Todos coinciden, ¿eh? ¿Y dónde tú sacaste eso? ¿Tú dónde te enteraste? ¿Eh? ¿Te enteraste Todo el también? mundo con las historias. Pero algo no te he dicho, que él me dijo que le gustó Shirley. Y yo no se lo dije a Shirley. Ven, ¿y dónde salió ese man? Me cambió la cara, es de Perú. Grillo Me llegó, Grillo cambió llegó. la cara. Él me dijo, es de Perú. Y Shirley me dice, está saliendo con alguien, pero del amor no, la verdad que ya está soltera. Del mismo en país, serio, papi, me dijo. te Y vi jodiste. interés por Shirley. Así que yo que tú te No, había preocuparías algo más raro. tú que Sergio. Frederick, ¿para Por dónde eso es que vas está sin solo. permiso? Cuando Por estés no con ser Mare, te voy a encarar a ella que vas a llorar. Dale, hágale. Te lo juro. Ah, ya están más que acostumbrados. Es que lo malo es que ella se siente mal en realidad. creo que Pero Andrés esta es llora. rata y no ¿Quién se te ha dicho siente que yo mal. me siento Yo mal? creo que a Andrés le molesta. Y yo creo que Andrés no la quiere lo suficiente. O sea, es la realidad. Solo eso él lo sabe, güey. Se siente, se nota, se aprecia. Se dieron la mano ayer. ¿Quién? ¿Cómo que quién? ¿Ellos dos? ¿No? Mare. ¿Por qué vos no vas por Mare? Porque Le va a quedar grande la yegua. no me queda grande la llevo. Hágale entonces. ¿Y Shir? Es que no se trata de ver mis opciones, sentirme presionado y hacer lo que el resto quiere. que haga. Estás presionado porque te quedan 3 semanas, hermano. Como te digo, yo le vi interés por Shirley. ¿Y por qué te Así tomaba que- tantas fotos a vos? ¿Ah? Porque como yo se lleva mejor que con Shirley y obviamente tú estás con la persona que no te gusta y estás viendo de lejos a la persona que te gusta, ¿sí o no? Se la llevaba mejor contigo. Como amigos porque le voy a presentar a Shirley. ¿Te molesta? Pero no estaban pues ahí pues todos. Mira, la sacaste Sí, de quicio, pero- la sacaste de quicio y ahora va a compartir. Quiere armar. No, es que era algo que yo solo le iba a decir a Shirley. No, la pero voy a surfear, ya la voy a que- surfear. ya La voy a que- surfear. Ya que le está sacando el tema, yo te cuento nada más. Marica, pero a mí me parece muy raro ese man por allá con las Sí, tres. no. Era medio extraña la Y hablando la de escena. tóxicos llega Sebastián Tamayo. ¿Ah? Pero no lo dice él, nomás todos pensaban igual. Ah, ¿sí ves? Sí, ¿Vos no, qué no hacías era algo con de el él. man por allá? A ver, te voy a hacer una pregunta, Gris. Si Sergio se fuera con nosotros el fin de semana a Capadocia y tú te enteras que él de Venezuela y conoció una amiga. y Una la amiga se especial, vino con la que se la nosotros lleva muy invitada bien. por Sergio al viaje. Yo le dije a él. Pasa que No escuches nada de Miguel, ¿Por qué nada de tenés consejos. Amor. Mira, esos besos también suenan y no les dices nada. Envidiosa. amor, odio. ¿Qué? Envidiosa. Sí, qué feo. Qué feo. ¿Qué he notado esta semana como callado? Mañana, que ¿por qué le pegas a Sebastián? ¿Por qué le No, le voy a decir algo. No, es que no es el hecho de que le vas a presentar a alguien. Tú se la puedes presentar. Ya va a depender de Sergio si él se quiere portar mal o bien. Pero es que si él se ojos que porta no ven, mal, va a corazón ser que el no problema siente. de ¿Qué él. va a saber usted que hizo por allá? Bueno, pero yo voy a estar tranquila. Quien va a tener su conciencia no limpia va a ser él. Ya es ¿Usted su cree que, problema. usted cree que él su durmió problema. tranquilo el fin de semana? Súciate las piras. ¿Usted cree que él durmió tranquilo? Claro, porque durmió hablamos por todo el eso. fin de semana, ¿o Mira, no? esas ¿Hasta qué ojeras. hora se habló? Tarde, no recuerdo a qué hora, pero hablamos Uy, yo pero todo, el que. todo el Pero día. Hijo,
Pero se entiende, o sea, es entrecortado porque nadie tenía conexión. Eso sí, está Yo bien. primero entendí y dije, uy, esto como que sugiere esta foto que Gris está teniendo tal vez onda con este chico. Porque primera vez que veo en sus redes sociales, así yo me imagino que lo conoció este fin de semana. No, Pero era mi amigo de antes. Claro, después Mariela me explicó y dijo que había sido tu amigo de antes y al parecer vos ya le avisaste antes a Sergio que ibas a estar con un amigo. Me dio un preaviso, Bueno, ahí para que me prepare. Gracias, Para que me prepare. ¿Qué dijo Alejandro? Siempre y cuando, claro, se avise antes, che, voy a estar con un amigo Le de di un hace preaviso. tiempo. Yo le O sea que dije. Alejandro podría Ok, perfectamente. espérame, Claro. un ejemplo claro. Dale, tranquila. Espérame, tranquila. Edgar, Claudia sale con sus amigos acá. ¿Te molesta eso a ti? Sí. Gracias. Pasa Y que tiene no, mucha Gris. complicidad Sí también. te molesta. ¿Te molesta? Sí te molesta, Edgar. ¡No me molesta! Lo descubrimos. Edgar, ¿no te molesta? No. Que todos los fines de semana se vaya con él. Dilo de nuevo. ¿No te Él molesta? duerme contigo, tengo mis dudas. ¿Ah? No entiendo, él duerme con él. Pues. Marica, cuando Claudia sale con los amigos, este parcero no duerme bien. Lo que va en el apartamento y dice, Seba, ven acá, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¡Embustero, qué embustero! ¡Qué embustero! Claudia. Está exagerando la situación. Mirando su última colección. Ey, mira cómo Está te fue. exagerando la situación. Dinámica, paso. Está exagerando. Come, de ansiedad. No, está bien. Si te molesta es normal, o sea, está bien, pero. Y yo le digo, porque pues en mi tierra le decimos como que a la novia le decimos la mujer o algo así. Yo le digo, hey, ¿y tu mujer? No sé, cabrón, por ahí estás como con un amigo. ¡Qué embustero! Sí. Y se te habla. Y ahí lo tenés solo pensando en vos y en qué Está detalle hacer. escribiendo la dedicatoria para el cuaderno. Por eso está ahí solo. ¿Será que te pronuncia? ¿Será Obviamente que no. entre líneas será que te pone? ¿Será ¿O que se la entre Panarrabbits ¿O será que se la dedica a Mare? o a Shirley? ¿Por qué Shirley? No sé, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué Como Shirley? que ahí me huele algo de su... Ay, no sé, ya ni voy a hablar, güey. No sé, o sea, siento que como que puede que a él le guste ella. ¿Por qué? Pues no sé, percibo. Pero- o sea, obviamente ella pero está te- en su para ver. pedo, güey, pero... Para percibir, O sea, físicamente a lo mejor le atrae. pero para percibir tenés que darte cuenta de algo, miradas, mensajes, likes. Ay, es que en esta casa ya no se sabe, güey, la verdad. Es que aquí todos quieren con todos, pero no lo dicen. Y esas miradas existen entre todos, pero no lo dicen. O sea que vos decís de que Uy, sí. yo he cachado muchas miraditas. Muchas. Pero lancen nombres aquí. yo Lancen no voy a nombres. lanzar nada. Ese es el detonante y la bomba que Obvio, necesitamos lo- para que lo esto más se rico. prenda. Lo más rico Ok. es lanzar nombres. O sea, es que sabes que es más como un Ah, tema de que cuando alguien habla y se te queda mirando como Se- así, güey, se- ¿sabes? Como que habla y así, Se le arruga la bichuela. así. O sea, eso se te hace normal. Y yo, ¿y dónde está? Pero ¿La el has amigo visto? sí. ¡Ay, mira quién viene! No. Es el Mira quién momento de viene. debatir ese punto. ¿Quién es? Claudia. ¿Y Claudia? Yo estoy acá quieto, yo no he dicho nada. Dale, vamos. Claudia, ven acá. Claudia, Ya te está conoce. diciendo que se molesta porque sales con tus No, amigas. yo no estoy. No, yo no dije eso. Me invita. No. Pero yo qué he hecho. No exageren, no exageren No la viene. situación. La sound. No, pero mira, es un claro ejemplo Manipulación. igual. Es un claro ejemplo igual. Manipulación. Bueno, tú dices que no te molesta, ¿verdad? Bueno, es que es algo normal tener amigos. Ey, eso es lo que él ¿Sabes dice. cuál es el problema? Pero su lenguaje corporal dice otra cosa. No, no le molesta, ¿verdad que no te Niña, molesta? bienvenida a la casa de los hombres. Uy, Espérate. la ecuación Ay, se ay. complica. ¿Qué quedaron allá? Qué rico. No, Sigue pero el mucho camino. más que lo que la gente te diga te valga una. Mira. Pues la verdad es que uno tiene que estar seguro de la persona. Mira, errores que no debes cometer por alguien que los cometió. Ahora, más que nunca tenés que saber que la gente va a empezar a hablar de más. No hacer caso a Te la va a gente. poner Va a decir que sos tal la inicial cosa, yo de soy la A esto, de yo Ana soy Grisel. aquello. Sí, no, obvio. bebé. Mira que lidio nomás con eso. En las manos, pues. No, ninguna. Pero igual había la una mía, realidad que Ana. se veía. No, que Ana, nada. Es nada, molestoso, No, no la quiero. ninguna. Te voy a poner la S de chirro. O sea, relájate. Es raro. Ay, ¿cuál es tu y- No hagas caso a lo que la problema? gente te dice. No actúes Ay, como ya la gente sé. te lo pide. Firmen este buzo todos, pues. Ey, sí. Oh, De verdad. Sí, en mira. la espalda. Pero no, Empezá- tiene que ser con empezá, una tinta Gris. fina. Con esto. Sí. Una firmadita con la negra, con la negra, Pero, espérate, límpialo bien. con la negra. ¿Quién Porque viene a sí. gritar? ¿Quién está gritando con esa voz chillante, La que insoportable? te iba a dar café, hija
Ya tomé café, gracias. Esa es tú, esa es la boca. Mariela. Esa es la verdadera Y Mariela. además tú nunca me das café, no vengas con esos cuentos chinos aquí. ¿Qué pasó con la cancelo, cancelo, cancelo? No, que ahora dice hija de tal. Hijo de tal. ¿Cómo? No, Cancelo, sí está bien. sí, es que antes eras muy pacifista y ahora ya eres muy... Esa ya formando problemas. Escúchame. Sentate y estás dándote cuenta de que estamos en una reunión de las tóxicas. Querían toxicidad, ya dije toxicidad. Mariela, Siento que le no, gusta pues que me otra. traía café. ¿Quién? Y yo toda Fred. emocionada. Y yo, Ya está ay, diciendo de que a Fred le gusta Shirley. Un día. Es que yo siento que le atrae día. tanto. O sea, no sé, ni siquiera le he preguntado. Ayer aceptaron que se querían. Y ahora... Ya hoy tiene? piensan que quiera otra. ¿Pero qué tiene? Le puede gustar cualquiera aquí. Pero igual te gusta a ti. Normal. O sea, una cosa, o sea, es que no tiene nada que ver con lo que él y yo tengamos. Ni que por estar conmigo y que ni siquiera estamos, o sea, vaya a estar ciego. O sea, que, ¿Sí me entiendes? que muchas quieren el pastel no significa que la que se lo va a comer. Exacto, el que veas el menú no quiere decir, o sea, estás a dieta sí, pero puedes ver el menú. Tú lo ves de otra forma, Sí. como que tú lo dejas al que vea el menú. Obvio. Yo me refiero... Es que a mí me gusta observar lo que la Volviste gente reality. hace. Otra vez tú, comezón. Yo me Mentira. refiero a que, aunque muchas otras puedan querer O sea, Fred, tú dime te lo vas a algo. terminar comiendo tú, pues. No, escucha. Ven, siéntate, Ricardo. Ya, siéntate, hermano, si querés. Tú dime algo. Algo. O sea, tú estás con Andreina, pero no porque estás con Andreina, no vas a mirar a otra chica en la casa y no vas a pensar que es guapa. ¿Me entiendes? Él me dijo, ¿qué van a hacer mañana? Yo tengo una cosa, yo entré el sábado en la noche al cuarto de Miguel y Sergio, yo vi a Sergio así. Qué raro, porque Oye, le decía, hey, me tranqué, ayúdame a sacar Ey, mi cabeza. eso que es se trancó, mentira. cabrón. Que puta, si hay algo que odio es quedar así. Es para mí lo peor. Lo peor. No puedo. No. Estaba así, Gris, así. Voy a salir a dar vueltas antes de estar así, boludo. Turisteando también, él andaba turisteando. Quiero saber lo que has dicho porque has hablado de mí. No, es que yo pienso que no es cuando tú quieras. Es que estás Yo hablando te de cité mí. hace un momento y no quisiste. No es por el tema de que yo quiero o no. Estás hablando de mí, quiero saber qué cosas has dicho. No quiero hablar. Qué cobarde eres. No pienso Si vas eso. a Hace un hablar- momento yo es te que cité. si vas a hablar de una mujer o si vas a hablar de mí, me lo dices en mi cara. Pero no te a lo mis dije. espaldas. No, porque te lo Pues, estoy ¿qué preguntando. dijiste? Quiero saber. Pero no dije nada Repítalo. malo. Le dije que lástima que su corazón esté ocupado. Eso es lo que dije. Dijiste otra cosa. ¿Y qué dije? Sí, que le dabas lástima. Eso era eso. Que te doy lástima. No, que lástima que tu corazón esté ocupado. Se supone que una mujer nunca te dé lástima, eso fue lo que te dije. Dijiste que te llamara, que volviera, yo te dije que no iba a Para volver. que porque entendiste tú eso, Jill. Pero yo le dije y ella entendió y ¿Verdad que dijo escuchó que tú le bien. das lástima en otras palabras? Yo no escuché eso. No, pero si él te dice que lástima que tu corazón esté ocupado. Dije qué lástima que su corazón esté ocupado. Y ella sabe y escuchó bien. Tú escuchaste mal, Jill. Qué lástima, pero adiós. Pues le da lástima. Qué lástima el momento, le das la pues circunstancia ella te da de que su lástima. corazón esté ocupado. No ella, o sea, no. ¿Cómo le voy a decir? Es imposible. Ok. Entendí mal entonces. Ojalá pueda recibir una disculpa de su parte. Creo que el que siempre que tiene que pedir disculpas eres tú. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué uno te va a pedir una disculpa a ti? O sea, tú eres bien Porque me estás gracioso. acusando de Tú algo te que metes no a hablar cosas que no sabes y ahora yo me tengo que disculpar ¿Cómo? contigo. O sea, Cuando aquí ¿Cómo Aquí tú sabes lo que enfrente está mío. pasando en su corazón? habían los besos apasionados. O ¿y sea, a ti qué te importa? no es que me importe, es que Entonces se no vio. estés hablando por ahí Y cosas te que no dije, sabes. No estoy hablando por ahí. No hablé por ahí nada. Lo Si único ella que te te ha dije escuchado. a ti, te dije, qué lástima que tu corazón esté ocupado. Eso es lo único que te dije. Bueno, si tú lo dices, pero igual debes informarte Sí, antes de hablar. no veo el problema yo, la verdad. El problema es que no debes hablar por alguien si no sabes lo que siente esa persona. Por Dios, y yo lo que las me te- o molesta sea, a mí es que hables lo cosas de quieres. mí que no sabes. O sea, lo quieres. O sea, eso no me lo ocultes a mí. ¿Y a ti qué te importa? O sea, Eso, ¿cuál es tu Eso. problema? No me debería importar. Entonces, Esa es de la cosa. cállate y cierra tu hocico. Que no debería importar. Habla de todo el mundo menos de mí. No hablo de ti, tenía interés Bueno, en no ti. hables sí. de mí, ni de lo que yo siento, ni de nada. No, yo tenía interés en ti, no hablé mal de ti en ningún Tienes momento. interés en cualquiera que Al caiga contrario, primero a tu te brazo. dije que tú eres muy bonita y que mereces mucho más. Hablé muy bien de ti. Y no merezco que me digas todo esto. ¿Son parejas? ¿Son qué?
Yo me pregunto algo, Renier. Cuando hablo, ¿tú me escuchas? Claro. No parece. Pero se me olvidó. Porque me haces preguntas cual si hubiera hablado al aire. Antes decía ¿Cómo la estás, pared. papá? Aire. Ahora digo al aire. All right, welcome. Gracias. Ayer King me trajo papas. ¿Quién? King. Sí. Y yo. Me estás robando. Ujú. Tengo que tener cuidado con ella. ¿O no? ¿Tú tengo que tener cuidado con ella? No sé. Bueno. ¿Qué estábamos hablando? De que no escucha. Ah, que no presta escuchas. atención. No, yo a veces digo cosas y después se me olvida lo que hablo. Si hablé contigo, a veces Ay, el de la memoria selectiva. yo tengo memoria selectiva. Selectiva es porque eliges qué acordarte y qué no. No porque no te acuerdas. Eso. Muchas cosas de las que hablo no me acuerdo después de lo que hablo. Te conviene no acordarte. Que es diferente. Yo creo que fue bastante valiente de su parte entender mi punto de vista. Obvio. Y querer modificar cosas que me hacen sentir Porque si le incómoda. interesas. Es que yo no le digo las cosas por eso mismo, como que no lo quiero espantar. Pero es malo eso. Pero es que no es que lo vas a espantar, es la forma en que te comunicas con él y aparte él te va a escuchar. O si no es malcriado, ni se va a parar y te va a dejar hablando sola, o sea, imposible. ¿Me entiendes? La cosa es que se lo digas. Porque si solo le muestras incomodidad, es como que él se va a quedar pensando y ya está loca, ¿qué le pasa? ¿Me entiendes? Es como que él esté bien contigo y de la nada es como que tome su distancia y tú digas qué le hice o qué pasó. Es lo mismo que él se puede preguntar cuando tú te pones así. No, tal vez le mencioné sobre como que la diferencia entre cómo él, como que la conexión de por la mañana del día de ayer se comunicaba con mi hijita. Y cuando... Ay, mi pestaña. No, abejita, ¿ya? Abejita. Y que cuando le tocó decir lo que era mío, que como que no tuvo la misma emoción. Y uno me dice, pero es que yo soy así. Oye, pero en verdad, o sea, creo que eso fue 6 años de Sebastián. Porque... Pero si yo no me di, o sea, yo me di cuenta también, chica. No, por pero Dios. yo no lo noté así. Lo de la rodilla sí te doy la razón, pero el otro no, al contrario, fue como que dejó claro que sí estaban saliendo. O sea, que estaban en algo. Cuando no era necesario porque nadie se lo preguntó. Habló de que estaba volando con la abejita y después dijo como que estoy saliendo con Jill. Ahora mismo estoy saliendo con ella, dijo, no, algo así. Que él cambió las palabras ahora, dijo que tomaba cierto interés, algo así. No, eso no dijo. Dijo como que están en algo. No, pues él Pero lo no me dijo, acuerdo yo sé, exacto él lo qué dijo en la conexión, pero cuando estábamos hablando ahí en el sofá cambió sus palabras. Se olvidó seguramente. Sí, no, obviamente. Bueno, Renier, ¿qué piensas hacer? ¿Por qué no hablas? Porque quiero hablar con ella primero. Me dijiste que ayer no hablaron, anteayer. Mentira, anteayer no hablaron, ayer hablaron, hoy. Sí, o nada. ayer hablamos. Se estaban dando besitos y todo. Sí, en la noche. Y en la noche pelearon. No peleamos, o sea, fue como que yo le di la razón porque ni siquiera ella quería pelear con ella, pero No es hay que nada más nefasto que le des la razón a una mujer como una loca. A menos que Estoy en un realmente punto. pienses que tiene la razón. estoy en un punto que ya le doy la razón a todo. Ese es un punto muy peligroso porque significa que no te interesa. Sí me interesa, Entonces, pero por eso mismo me molesta. Que piense cosas imagínate a alguien que todo el tiempo te diga, ya sí, lo que a digas. ver, Sí, es verdad. ¿qué gano yo con empezar a pelearte en algo que sé que tengo la razón, pero sé que no voy a ganar porque vas a mantener tu postura y vas a empezar, ahí vas a seguir pensando cosas que no son? ¿Qué sentido tiene? Que yo te diga 20 cosas a ti, que te grite diciéndote, estás equivocado, y mantengas tu postura. No gano nada, ya me rendí, no puedo más. Ya, me cansé. Lo que pasa es que me he dado cuenta, por ejemplo, en mi caso, que siempre hay una persona que va a tener la guardia más alta. Y el día que tú decides bajarla, puede que esa persona, o sea, por ejemplo, yo sí admito que yo tenía la guardia arriba.
¿Qué Ella- pasa cuando la bajo? Puede ser que sea tarde y él esté cansado, que está en todo su derecho. Bueno, ella ahora mismo está con la guardia arriba. Yo creo que siempre lo ha estado. Sí, brother, pero así no se puede. Hay cosas y cosas. Si fuera algo que yo entendiera que estuvo mal hecho, pero es algo que no estuvo nada. O sea, no hice nada mal. ¿Para quién le estás escribiendo la carta? Para Austin, creo que el detalle no es tan guau. Creo que lo que quiero decir en la carta es el detalle. Lo estás escribiendo, ya lo habías hecho antes. Sí, pero me Lo escribiste ayer en la noche. No lo escribí en la noche, lo escribí aquí. Lo que pasa es que no lo entregué porque uno, pusieron casa abierta y dos, porque las actitudes no las actitudes, pero las cosas que vi con mi esquizofrenia me dieron como que, ay, Qué no. bueno que lo reconozcas. No, sí, yo lo sé. Yo sé que yo, pues, y se lo dije a él. Yo como que no sé si son, pues, tus voces. Ajá, yo dije como que no sé si eres tú, pero yo pienso que la mayoría de las veces soy yo, ¿entiendes? Yo creo que yo soy el problema. La verdad, sería incapaz de anteponerme ante los sueños de otra persona. Y se lo dije. O sea, para mí era como que un notición, ¿me entiendes? Como que, anda, felicidades, rompela. Pero no todo el mundo piensa así. Entonces, no. ¿Pero qué pasa? ¿Tú quisieras que tu pareja te diga eso? En mi caso, yo esperaba que lo acepte de forma positiva y me dice, vos estás pensando en el y no en el tema del amor. Entonces, como que, brother, estoy pensando en ti y yo no me voy a anteponer ante lo que tú te mereces. ¿Me entiendes? Como yo no permitiría que mis prioridades choquen. O sea, todo lo que tengo en mi vida son mis prioridades. Mi familia, mi casa, mi trabajo, mis estudios. Mi pareja, si es que el día que la llegué a tener. Entonces, todos tienen que estar perfectamente sincronizados, alineados. El rato que uno empieza a chocar con el otro, empiezas a medir prioridades. No, yo no quiero nada con él. Todavía. Con Ricardo. ¿Y con Fred? Y con Fred. No hagan chismes donde no lo hay. ¿Y con Fred? ¿Y con Fred? ¿Con Fred Ha qué? vuelto Mare. ¿Será que le invitamos al programa? Tú te quedaste. Sí, vamos a hacer... Sí, Mare. Mare. Ahora te... Mira, tenemos un juego, tenemos un es que a juego. este le gusta Te va a empinar gustar, gente, Mare, ¿me te va a gustar el entiendes? juego. Mira cómo se... Tenemos un juego divertido, ven. Te va a gustar. Está divertidísimo el juego. Bueno, ¿y en qué acabó el desenlace? Nada, yo no sé porque... Bueno, aprovechenlo ahorita. Que va, claro. No, que él me dijo que le incomodó y luego, pues si te incomoda, pues no vuelve a pasar y ya. Ya no vas a ver a Eduardo. No. Ni por live. Lo va a dejar Va, de pero- seguir y va a sacar la foto. No, tampoco eso me parece muy le va por ahí. tóxico. No, eso es, sí. Eso es muy tóxico también porque creo que uno tiene el derecho de tener amigos. Obvio, no, yo no Y te dije igual eso. Sergio O tiene sea, derecho a tener Sergio, amigas. puede hacer live, puede frecuentar. Ella va a saber lo que está bien. ¿Ya ves? Significa que no. Oh. Ay, qué buena No. conclusión esa. No, o sea, yo voy a ser empático contigo, creo que vos también, y vos vas a saber que por ahí me puede llegar a molestar si, dentro de lo que me conoces. Y está todo bien igual, o sea, yo jamás te voy a reclamar ni dejar o sea, pedirte que dejes de hacer algo. No, yo no voy así. Sos libre totalmente. Vamos a jugar. Y este es un juego para el público. Nosotros solo nos vamos a reír aquí. Uy, esa tensión. Ya, Miguel, enfócate en lo tuyo. Vamos a jugar a decir cosas tóxicas hacia nuestras parejas o exparejas. Frases, cosas que Nosotros ya jugamos. Por ejemplo, Melissa diría, así que te querés ir a patinar con tus amigos. Bueno, vete a patinar la semana completa. Cosas así, ¿me explico? Claro. Dale, Melissa, empieza tú. Mirando No, hacia pero allá, no, mirando no hacia allá. puede. Imagínate, no, porque imagínense Raniel no esto. lo puede- no lo Imagínense puede que su pareja o responder, expareja está del otro lado, ya sentado. Amiguitas. Amiguitas guiño, guiño. Sabe que va a perder. Dale, Fred, tira uno hacia allá. ¿Y si te vas a dejarle relajantes musculares otra vez a Sebastián? Dale, Mare, que vas en la fila ahí.
Una idea. No, no me interesa. ¿Quieres que tire una yo para que entres en confianza? No, es que no me gusta, no quiero jugar. Tira uno, No tira te uno. da Tira uno, pero puede ser otro. Nunca voy a dejar eso. ¿Ah? ¿Cuál es la tuya? No sé decir una. Voy a decir una para que tú te motives. Mira, ahí va la mía. Yo sé que no tiene importancia, pero... Así que no soy tu único animalito. Pero allá, dime. Es un bicho. De hecho, es un insecto. Dale, dale, dale. Tú eres un animal. Sí, no soy el único. Pero pueden lanzar frases tóxicas así no sea para alguien en específico. no. ¡Me bajo del Te carro! toca, Mariela. Para allá, para allá. Ay, a ver, juega, dale, dale. No me toca a mí. Te toca a ti. ¿Dónde está la Me da cámara? penita. Mucho gusto. No, piensa que son Ok, Ricardo, tira tu comentario tóxico. Ah, entonces vas a seguir de salidita con tus amigos, a comer y a la discoteca. Ah, qué bueno. Está bien. Pero esa era... Ah, yo tengo una. Me caigo. Yo tengo una. Y espero que esto lo estén pasando en la otra casa. Se va a caer, se va a caer. Te vas a caer. Así que te gusta irte de viaje con amigos peruanos. ¡Oh! Brody, te amo. En tu caso, por eso cada quien es un caso diferente. Tu caso, tú dependes de tu país por todo el trabajo que tienes y el futuro y los estudios y tu familia y todo que te gustaría a ti generar en tu país. En mi caso, no tengo nada. Miami a mí no me ata. Mi futuro, apenas tengo 24 años. Tú también eres joven, pero bueno, ya tú tienes ya algo más concreto quizás. Pero en Miami ahora mismo no hay nada que me diga tienes que quedarte acá, tienes que vivir acá tantos años. Y la suerte que tengo es que soy ciudadano americano, puedo salir y entrar cuando yo quiera. Claro. Los dos. Ah, verdad, tú también, tú por... Bueno. Entonces, si puedo decir, bueno, ok, tengo una oportunidad por Bolivia y voy a estar 5 o 6 meses. Ya entonces tengo que ver mi pareja, qué es lo que hay. Hey, mira, está pasando esto. Es que es un approach bien heavy, ¿no? También. Y me estoy trazando metas con Melissa si se da lo de nosotros cuando salgamos aquí. Estamos trazando metas para trabajar juntos en un futuro. Ayudarnos mutuamente. Pero ¿qué pasa? Que quiero estar bien seguro, tanto yo como ella, Obvio, viejo. de que podemos tener un futuro juntos. Nos trazamos una meta, nos vemos en febrero. Y en febrero me doy cuenta que sí, o sea, podemos dar un paso más. O de acá a 1 año, o de acá a 2, no sé. Porque salimos de acá y no hay Y prisas. quizás se tracen una meta y en el tiempo se van dando cuenta que no es lo que ustedes quieren. Obvio, puede Claro. ser. ¿Me entiendes? Hola, amiga. Las caras. Kim ya llegó. ¿Cómo estás? ¿Por qué no compartes nada mío en tus historias? Dale, ¿Por qué cuando te etiqueto en historias solo las compartís en ¿Por qué no me close? presentas a tu mamá todavía? Oye, esa es muy buena, esa es muy buena. ¿Por qué por mí no rompes las reglas? Oh. Ah, pero por Mare. No, yo la rompo. Yo la rompo. ¿Por qué no? Si vas a romper las reglas, pues que sea conmigo. Sí, esta es buena, es buena. O sea, yo la he dicho. Después, ¿qué otra? A ver, dame un segundito, dame un segundito. ¡No me toques! Ah, tienes tiempo para hablarle a tus amigas, pero para mí no. Uy, me identifiqué. O sea, tienes tiempo para subir historias con tus amigos, pero no para subir historias conmigo. Ese es ¿Dónde bueno. está mi mensaje de buenos días? ¿Dónde está mi mensaje de buenas materiales. noches? ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué ¿Y más? por qué no te llegaban los mensajes? ¿Y por qué saliste sin avisar? ¿Por qué estás en línea y no me contestas? ¿Por qué haces bailecitos en la cámara? Yo tengo una. ¿Y por qué tu Lacín dice que te dormiste No, ¿por qué tu Lacín dice que lo viste a las 3 y te dormiste a las 2? Yo tengo una. ¿Por qué te vieron en el ascensor con Austin? Oh, esa es la piña, esa es fuerte. Esa es fuerte. O acabas de lanzarte tú mismo. Yo tengo otra. No has entendido. Así que esa es tu última versión. No, Sí. Pues Sí. entonces se acabó. Yo tengo otra. Ya, yo no tengo ninguna de ellas Ya aquí. quedó. Ni No, nada. no necesariamente. Bro, Pero ¿por ¿por qué te ¿por qué te estás viendo en el pasillo con ella? ¿Qué? Mira, Melissa, pero entonces, ¿qué dijiste, Andrés? No,
Recuerdo. A ver, ¿eso para quién fue? Dilo. No, ella lo dijo en un capítulo. Sí, Juan. Cuando ¿Por qué te Renier, salían cuando en el Renier se pasillo? vio con Shirley en el pasillo. Las voces. Caramba. Por favor. Quiero hacerte una adivinanza. Dale. ¿Quién soy? La piña. ¿Podemos hablar? ¿No te acuerdas de lo que le- ¡Ricardo! No, pero ni respondeme, es que ha sido muy chistoso. Ah, ¿qué tengo que decir? Ah, Porque me le dice, vamos a hablar. Y ella A, le dice... a ella. A ti. A ella. A ti. Y ella, ¿por qué? ¿Para qué? Ajá, ¿para qué? ¿En serio? No, si quieres o no. No. Y él, si quieres o no, no. Y yo, ¿Me molestó, no? ¿ah? Me molestó. ¿Se molestó? Si no quieres hablar, que se moleste, bro. Yo soy Gillian. He escuchado que le he dicho que yo le doy lástima. Dios, lo que tengo para decirte no es nada televisivo, vieja. O sea, a mí Que ni le doy ganas, lástima porque ni tengo ganas corazón, de... tengo el corazón ocupado. Lástima. Qué horrible. Me lo cuadré y me dijo, creo que tú tendrás que venir a pedirme disculpas. ¿Ahorita? Sí, antes de venir acá. Qué desubicado. La gente está loca, la verdad. La nena es loca. Total desubicado. Loca. ¿Y cómo es él? Pésimo. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Eso se trata de lo que hiciste tú. Importantes que hacer que pelear contigo. Yo te lo dije, Jill. Yo te lo dije. No. Y me parece feo que me dejes hablando solo. Pero Me parece ¿por qué súper me feo. persigues? Ay, pues te lo digo de frente. Yo te lo estoy digo diciendo. con los ojos. No te estés Yo te quejando de una digo. cizaña No, cuando no, tú siempre yo te haces digo. lo mismo. No, a ver, pero yo ¿Por digo qué las te cosas estás de verdad. quejando? Yo digo la verdad. Yo también, lo que pasa es que me No, olvidé no otras dijiste la palabras. verdad. Claro que sí, yo se lo dije a mi Yo punto dije de que qué vista. lástima Yo que dije tenga mi su corazón punto de ocupado. vista. Ah, dijo, es que tú también dices No, tu no, no es tu punto de vista, pero Claro ella y yo que sí, hablamos. Claro que sí. Ella y yo hablamos y tú ahorita le haces que me regañe horrible. Ay, Y me bendito. mandas para atrás totalmente. Oh. Di 10 pasos para atrás por ese chiste. Ay, O sea, ¿tú piensas que hiciste bien? ¿Piensas que estuvo muy bien tu acción? sí. O sea, y lo mejor que puedes hacer es burlarte de mí. No me Cuando estoy burlando. ella ya me acabó, me liquidó, o sea, me dejó en el piso por algo que yo no hice. Perdón, pero es que lo tomé No, de esa yo, qué manera. feo, Jill. Qué feo ser así. Es cierto que se suscitó un problema que yo no lo quise y yo siempre he evitado tener problemas e inconvenientes con las chicas, pero en este caso me molestó que las cosas se tergiversen de esa manera y el mensaje llegue totalmente equivocado. El video está, creo que las cosas se dijeron de una manera errónea y esto hizo que Shirley y yo tengamos una separación aún más. Muchos me han atacado y eso es algo que es muy triste, te soy muy sincero, pero lo que yo sí tengo a mi favor es que yo soy un hombre sincero, sensato, honesto y verdadero, real, que lamentablemente aquí no se ve, quizás, porque muchos ocultan cosas y muchos ocultan su apariencia verdadera cuando están en la cámara. Yo no, yo soy tal como soy y estoy aquí para desenmascarar a las personas que se lo merezcan. ¿Qué tienes? ¿Ah? ¿Qué tienes? Poco transparente. ¿A qué venías? ¿Ah? ¿A qué venías? ¿Cómo así? No, pregunto. O sea, No, pues me dijeron que estabas por acá, vine a ¿quién saludar. te dijo? Rainier. Ese sapo. Me dijeron, hey, por allá está Metido, sapo chismoso. tumba cuenta. Hola, amigo. ¿Cómo se estás? va? Qué gusto saludarte. Entonces vine a saludar. ¿No tiene nada por ahí para mí? No, me olvidé. No te vas a morir un día que no lo tengas. What are you doing? ¿Quién te manda que te olvides? Que te olvides. ¿No? La captaste. ¿Fue así? ¿Fue así? De pronto. Sebastián, esa mente maquiavélica que Y tienes. la tuya. La aprendí de ti.
Y la tuya, un poco transparente tu blusa, ¿no? ¿Te molesta? No, no. Como que no trato de mirarte a los ojos. Sí, te puedo hablar. ¿No? ¿Cómo es la vuelta, Shirley, acá? Ahora en el poder del amor. ¿Cómo así? ¿Cómo es la vuelta? O sea, como que cercana a la final. ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo me siento? Feliz de haber aguantado tanto y soportado tantas cosas y sigo aquí. Ha sido mi mayor reto a nivel personal. ¿Qué has aguantado? ¿Qué has soportado? Todo, pues, o sea, lo que hemos venido viviendo todos los participantes. Yo pensé que él dijo que el chili le da lástima. Pero yo lo entendí de esa manera, como toda persona, todo el mundo tiene las cosas diferentes. Ya. Pero él se molestó y qué feo que tire esa cizaña. Pero ¿por qué él habla de yo quedar feo si él siempre está tirando cizaña? El rey que alborotó toda esta casa se queja de mi cizañita. ¿En serio? Doble moral, fatal. No, cizaña es cizaña, ya sea chica o grande. Ay, Y tú no comentes también que tú vas, mira, este está aquí, tú estás aquí. No creo. Yo me defiendo diciendo las verdades de las personas. No mintiendo. No mintiendo. No, No mintiendo ni metiendo en problemas a las y personas sabes de que esa soy manera. cizañoso. Yo te saco una verdad. Yo te saco una verdad. No, si no me dejan hablar, lamentablemente no hay educación aquí. ¿Qué has aguantado Tú de sabes mí? que te he aguantado. ¿Qué has aguantado de mí? Tus constantes cambios de estado de ánimo. Como por ejemplo, Ay, Dios mío. tus decisiones. Decisiones cada día. Tus vaivén repentinos. Me peleé con este imbécil hoy día. No te creo. No, yo digo cosas verdaderas. Yo me defiendo con la verdad. Pero si tú dices cosas falsas, obviamente eso no tiene argumento, eso no está bien. Eso no está bien. ¿Y sabes qué? Pero yo digo cosas verdaderas. Yo le saco a la gente las verdades. Yo le saco a la gente las verdades. No me invento. Inventarse es algo muy bajo, Gil. Y te recomiendo que la próxima busques otra forma de hacerlo. No, nada que ver. Yo vine por el amor. Yo quiero sentir El amor. amor encuéntralo tú adentro porque al parecer estás vacío A ver, por dentro. yo estoy Adiós. intentando que no Tengo no es cosas mi más culpa. importantes que hacer que No es pelear mi culpa, contigo Gil. Y con pienso un que mime. ese comentario está fuera de lugar. Oh, Está fuera de lugar. Si hablamos de en realidad. comentarios fuera de lugar, papi, cállate la No, te lo boca, juro, o sea, ¡silencio! mira, yo me he portado muy bien contigo y siento mucha decepción de ti. Oh, Mucha sí. decepción porque creí que tú eras mi amiga, pero veo que aquí no existen amigos. Y mientras más conozco a mis amigos, más quiero a mi perro. Nada más. Lo que ni te había dicho ni a ti, ¿Qué? de Eduardo. Ay, Que ¿cuál le había era? llamado la atención a Eduardo. Porque él me está diciendo que yo con Eduardo, ¿qué viste tú con Eduardo conmigo? Nada que ver, ¿verdad? No se miraban ni un gusto ni nada. Y yo le dije, pues la verdad que deberías preocuparte tú porque a quien al parecer le gustó fue a Shirley. Porque ya me estaba fastidiando ya demasiado. Y le dije eso. No lo quería decir acá, la verdad. Pero ni modo. ¿Por qué no? Decírselo hoy. Te encanta molestarme, pero cuando te molesto, quedas calladito. Me molestaron por 2 horas allá. No hay votos. Sí, ahí, ¿Y te molesta que los tenga? Te duele. ¿Te molesta que los tenga? Te duele. ¿Te molesta que los tenga? Eso te duele. ¡Oh! Adivina quién llegó. ¿Quién? ¿Tu Sin pareja? Andreina. No es nada. Y está bien, no soy nada. Estuvo abajo mucho Pero ¿sabes tiempo. qué Le soy? encanta mandarle ¿Sabes qué mensajes soy? a los Soy votos. feliz. Estuvo abajo Soy mucho feliz al tiempo, frente abajo de de mí. ¿Mucho tiempo? Abajo de ¿Y mí, cómo subió? abajo de Austin. ¿Cómo subió? ¿Cómo escaló, Miguel? Cuando terminó su relación con Gris y se fue por Andreina. Ah, ¿tú crees que le gustaba más Gris? ¿Acaso? Yo Pero creo- sí, los obvio, votos obvio. le gustaron Me mucho encanta más. tener Se fanáticos. gustaron mucho más, pero seguro lo llamaron de su canal a decirle, oye, tenés que subir Bro, los votos, ya papi. hagan un fan club ¡Ay! y comenten de mí todo el tiempo. Hagan un fan club y ahí comentan sí, de mí, ahí suben sí. fotos y hablan de mí. Ahí sí les contesto.
Ahí sí. ¿Qué cosa? Está muerto ya. O sea, yo he notado algo de Renier y es que cada vez que le digo algo que me molesta, él se molesta más. ¿Tú crees que si a estas alturas no te he cambiado por nadie, lo voy a hacer ahora? Lo que pasa es que el día de ayer, Ricardo saliendo de la casa me dijo que le daba lástima que mi corazón esté ocupado. Siempre hace lo mismo, que si esto y esto, el gurú de todo que sabe de la cabeza de todo el mundo. Y me molestó que él hable sobre mí. ¿Cómo sabes tú lo que cada uno de nosotros siente Porque hoy se por nota hoy? en tus miradas, en tus besos con él, en tus abrazos, en las lágrimas que ese día fue. Cuidado con lo que dices de Andreina frente de mí, porque te metes con ella y te metes conmigo. Trata de ponerte también en mi lugar y no siempre darte la razón a ti. Hay cosas y hay actos tuyos que me hacen sentir insegura, perdóname, ponte en mi lugar. ¿Dónde está Sergio? No, ya lo molestaron. Pregúntale cuántas horas lo molestaron. Ah, lo que tengo que hablar con él unas cosas. Oye, ¿por qué en el regreso del vuelo Trapitos solamente sucios. como que venías tú y Gillian? O al lado venía ella. ¿Qué? Buena pregunta. ¿Y qué tipo de cizaña pues tiraste para que te tilden de Pero cizañosa? yo no sé, fue que nada más le dije mi punto de vista de ¿Pero cómo qué yo dijiste? escuché ¿A las quién? cosas. A Chili, Que su pero parece que le contenido duele era mucho niña. que yo hable Claro, de míralo, ¿Pero ya qué le no hace dijiste? nada. Porque en el día de ayer había dicho que qué lástima que su corazón esté ocupado. Y yo solo le dije que nunca debería decirle a una mujer que le da lástima. Y como me dijo Chili ahora mismo, lo que le molesta de Ricardo es que Ricardo habla como si él supiera lo que está pasando en su cabeza. ¿Entiendes? Pero tú sabes que yo hablo la verdad. La verdad. La verdad es mi lema. Yo no soy falso como muchos. Ahí ya yo me voy en contra de vos. ¿Me estás diciendo falsa? ¿Ah? Al que le llegue. Yo, al que le llegue. Muy quieto. Pensé que ibas a reaccionar más. Ya yo sigo. Oye, escúchame, no. O sea, al punto al que Sé que vas a vamos. reaccionar más. Al Cabrón. punto al que vamos es de que vos, número ¿Qué uno, tú haces? le decís, o Te sea, veo bien está bien dedicada. lo que Sí, pero puede- es que me desconcentran. O sea, es que Shirley le dijo algo a Jill ayer. De que No, sí no. tenía, de que, a ver, Men. deja hablar a la entiendes. gente. Es que no entiendes cómo es la situación. Yo nada más Deja así hablar a para la Shirley he gente. tenido palabras de halago. Le he dicho que es hermosa, le he dicho que se merece mucho. Men, y ahorita me acaba de decir, no hables de mí. Bro, ¿Quién te dijo eso? Shirley. Se te cayó. Ya, pero Y tu escúchame. dignidad también se te cayó. Tenía Recuerda, dignidad. no, Bueno, por favor, oye, su oye, contenido no vino y no oye, le toca. tenía dignidad cuando llegó. No, creo que la dejó en Ecuador. Ya, pues ahora escúchame, A ver. Ya tengo tu atención. Ya. Ella lo que dijo ayer La es que su dignidad se le corazón sí perdió está como la ocupado, chiva. pero lo que Está no te da molesto, derecho ¿verdad? a decir Se es puso qué es lo que está molesto. pasando por su cabeza. De repente su corazón sí está Mira cómo ocupado, toma- hay mira alguien cómo ahí, toma el café. Pero, Del corazón hablé. Pero- Del corazón hablé. pero vos no sabes lo que está pasando por su cabeza. De repente ella quiere darse una oportunidad, Eso es otra o quiere, cosa, o mi quiere rey. divertirse, o quiere pasarla bien con Mi una rey, eso compañía es hasta otra el final cosa. del reality. Mi rey, yo hablé de su Andrés, corazón. Andrés, Yo dije, qué lástima que Decile, su corazón esté vos, ocupado. Andá, tomate una taza de té para que te relajes. Men, yo dije, qué lástima que su corazón esté ocupado. ¿Vos crees que no le gustaría tener un amigo con el que la pase bien y charlen bien sin que esté intentando Yo no sé. pretenderla? No lo No sé, sé, ¿Vos, bro. vos crees? Yo sé, y que es posible que ella quiera eso. Una amistad con quien pasarla Pero bueno, bien y Jill me la charlar. acabó de alejar. No sé, yo sí tenía una relación muy tóxica, en la que mi expareja, no sé si has escuchado. No sé si has escuchado en la conexión, pero Mari está cantando. No, no he tirado conexiones. Mari está tocando la guitarra y que cantando. me han llevado a hackear las redes sociales. Sí, obvio que me ha pasado. Gracias por tu De nada. opinión. Ay. Qué rico esto, no se borra, es color, me lo he olvidado. ¿Qué color tiro la corola? Los dos. Previas a esto, yo estaba sentada con los chicos hablando y viene y me dice, quiero ver contigo. Y yo lo quedé mirando para qué, le dije, ¿no quieres que hablemos? No, le dije.
Y se fue como que me molesto. ¿De qué voy a hablar con él? O sea, y lo dicen ¿Para como qué? modismo, O sea, o lo dice. Y ya yo ya le reclamo y me dijo, Pero yo no he dicho ponte en el eso, que tú has colegio. entendido mal. Y le pregunté allí y me dijo, no, yo entendí eso, que él te tiene lástima. No, me dijo, porque pásame el supuestamente tenemos color. observación. Te dicen, este es el Y color. ya como que le refuté y le reclamé y él ahora me dijo, creo que la que me debe una disculpa eres tú, no yo. ¿Qué? Entonces por eso es que estaba peleando con Gigi. Claro. Por ese tema. O porque él está diciendo a ella de que ella me está metiendo cosas a mí en la cabeza. Y nada que ver. Sí, no creo- entendí ella esa no me pelea va a de men- Gigi con Ella él. no me va a mentir, ¿me entiendes? Obvio no. Pero no sé, la verdad que me da igual. No quiero hablar con él. No, es para que no tiene caso, la verdad. No lo siento falso. Ay, sí, él todo lo que quiere es peleas y peleas Sí, y peleas. es como que lo hace por conveniencia nada más. Obvio que sí. Ey, Como bien sabe, ya escuché salió la mi palabra tema, no quiero conveniencia. Por Qué favor, bien, Sebastián. ¿escuchaste bien? ¿Qué? ¿Quién hace las cosas por conveniencia? ¿Qué? Tu amigo. ¿Quién? ¿Quién? Esta chica está muy bocona ¿Quién? últimamente. Ay, parce, igual eso va a salir ahorita. No, y estamos ustedes- hablando de otro tema, no tiene nada que ¿Pero ver, quién? no tiene nada que ver con hace las cosas usted. por conveniencia? ¿Qué te importa? No Me estamos importa porque ya acá te es enterarás porque en la están gala. acá en mi casa. Ay. Ah, mírenlo pues. Si quieren me voy. Pues vámonos, Shirley. No, no se va. Y te vas cuando yo diga. Ay, pobrecito. Oigan a este. ¿Qué le pasa? Es que, bueno, te voy a ser sincero y quizás un poco crudo. Afuera la gente dice, Mar está loca. Eso es lo que dice afuera. Pero la gente no sabe que tienes muchas cualidades y que tienes un corazón tan bonito. Gracias. Vine acá porque afuera está muy tenso y disculpas por lo que viste, pero aquí me siento como en paz, un momento. Qué bonito es que te digan que de alguna manera... No, tranquila, si no, no te preocupes. comentarios que pero realmente no. En este caso No es yo me humano. siento en paz aquí. Afuera, Bienvenido. Afuera quizás no, está muy tenso. Bienvenido. Gracias. Yo me dejé llevar por la atención en algún momento, es parte de... Pero ahora que tengo las cosas muy claras y que ya de alguna manera agarré mi cable a tierra, Mira, ya mátense que yo acá. no voy a hablar mal de nadie, pero tú mereces mucho. Y lo que pides es poco. Solo sigue adelante. Ya no mires para atrás. Le diría a esa persona. Dile a Sergio que. Cállate, estúpida. No, mentira. Dejen de tirarse barro, por favor. Le diría a esa persona que haría todo por ella y por demostrarle con mis hechos que no te quiero perder, no quiero perderte. Olvide el viaje el fin de semana. Muy bien, Te eché muy bien. tierra. Igual Tienes en derecho. ti no estaba interesado. Pero Eso ya quedó. cuéntame la canción, no la he escuchado. A ver, canta un poquito, a ver. Quiero escuchar la letra. De hecho, la quiero cantar y ya me estoy aprendiendo los acordes, así que en cualquier momento bajo las escaleras y les canto. Ay, qué lindo. Pero más o menos, no cantar, lindo, di pero más o bonito. menos ¿De de qué cómo, trata? la letra, ajá. Mira, la letra es bien bonita. En realidad la creamos cuando pasó. ¡Uy! ¿Qué es eso, ah? ¿Viste? Parecía una paloma. Parece un murciélago. Sí, murciélago. Ay, Marica, está no. renaciendo. Bueno, apareciendo dentro de los murciélaguitos está, pero power. Tu ex. Sí, ¿has Uy, visto? murciélaguito Se ha está. puesto, pero oso. Dan antojos como ir a perro. Dan antojos de ir a perro. Y Shirley, ¿tú seguirás conversando con Jorge Alejandro? ¿Por qué no? Sí, ¿Sí? ¿Oh? A veces. ¿Tú, Sebastián? Yo sí hablo con él, hacemos videollamadas. Marica, ¿sabes para qué me escribió? ¿Por qué? Es que, oye, Seba, mira, yo sé que tú y yo nos la llevábamos bien y todo. Pero mira, ¿tú por qué botaste la foto de Ote? En serio. ¿Y qué dijiste? Me reí. Y yo, marica, ¿es en serio que me estás preguntando eso? No. Dios mío. No, y ya después cuando me vio como triste por lo de mi abuela, me volvió a escribir como que, hey, cuentas conmigo y eso. Qué lindo. hola, Hola, Vanessa. Miguelito, ¿cómo están? Vengan para la sala, por favor.
hacer conexión. Yo quiero saber, Melissa, ¿cómo te encuentras hoy? Porque sabemos que la situación con Renier no acaba de resolverse y ha generado muchos temas que hablaremos con las dos casas. Pero primero quiero preguntarte a ti. Me siento tóxica. Pero eso desde que llegaste. Pero ahora más. ¿Cómo está la situación con Renier? Vanessa, yo diría que bien, simplemente hay momentos en el camino en los que no estás de acuerdo con tu pareja en muchas cosas, entonces también tienes que mantener tu postura, ¿cierto? Porque tampoco las cosas son tan fáciles y cada quien tiene como su punto de vista. Entonces, no, simplemente estamos atravesando por una situación incómoda. ¿Tú alguna vez generaste una inseguridad en tu expareja, casi pareja? ¿Piensas? Sí, lo hice cuando salió con Fred. No, pero tú Yo general... no saliste con nadie que a lo mejor en algún tiempo le pudo haber causado inseguridad. Vanessa, no sirve de nada que preguntes porque él no ha hecho nada. La única culpable soy yo en su cabeza. Es que, entonces, Vanessa, qué ladrón dice. de verdad no sirven de nada. En el caso de Melissa, precisamente, ¿qué a lo mejor acciones han pasado en el pasado que independientemente que ya han superado muchas cosas, sí generan dudas? Vanessa, lo de siempre, no, a ver... ¿Lo que pasó en el pasillo? No, que sí, nunca lo se del resolvió. o sea, lo del pasillo, pero yo digo, o sea, para mí eso ya es prueba superada, porque si no fuera prueba superada, yo no estaría en este momento con él. Simplemente la confianza es algo que se trabaja, ¿cierto? Y Claro. yo por experiencias del pasado, mira, a mí mis amigos me enseñaron que no podía confiar en ellos, mis exparejas me enseñaron que no podía confiar en ellos. Entonces a estas alturas de mi vida soy una mujer con 30 años, con demasiados problemas de confianza, porque he tenido malas experiencias. Entonces tú no me puedes pedir que confíe en ti así de la noche a la mañana. Simple, ni quieras pedir permiso, hablan es de decir, ti. voy a tal parte, voy a estar allí. Yo conozco Nunca más. personas que con más de 40 años le escriben a sus Nunca papás, más. a sus No me voy a quedar parejas, con tu diciéndoles voy a ir a tal No, o parte, sea, voy a ir No, a no te tal lado, entiendo. voy a estar en tal parte. Y además, ¿a qué mujer? Qué feo, le que esos tatuajes en la cara, parece... Sí, Ricardo. Además, Vanessa, ¿a qué mujer No, no me lo dejes. que su pareja esté solo ¿No te lo doy? O sea, déjeme ir por ahí. sin saber qué está haciendo? Te lo dejo con Gigi. Mujeres que a veces frecuentan esos lugares. Entonces, Me lo entrega, me lo entrega. Entonces, ¿quién va a querer te aviso que la pareja entonces. esté metida en un lugar donde abundan Me las avisa. prostitutas? Pues a nadie le gusta eso, y por más fiel y por más que Te aviso, pues. buen hombre que usted sea, pues a ninguna ¿Qué? mujer de esta época Y el que siga. No, te aviso. ¿Tú qué edad tienes, Gris? 23. No, pero yo creo que eso para mí es avisar nada más. O sea, ¿voy a estar acá o voy a salir? Y si no te parece, que salga. Me lo dices. Igual que Shirley. Ricardo. ¿Por qué peleaste con el man? ¿Por qué dices que estoy enamorada de ti? ¿Quién? Que tengo el corazón, que le doy lástima porque tengo el corazón ocupado. Ah, ¿te dijo así? ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Eduardo. ¿Te Ricardo. Ricardo. Vamos a entrar a la conexión a casa de los chicos para también extender este tema de confianza, de avisar. Bueno, chicos, nos vamos a poner un poco en contexto. Este tema salió por, obviamente, el tema de Renier y Melissa, que todavía no ha llegado a la solución. Y hablando de momento de la práctica de una pareja de avisar a su pareja a dónde va, enterarse por la propia boca de la persona y no por a lo mejor terceros. Aquí la mayoría, tanto algunos hombres, Andrés, tú no eres, estás incluido en este grupo porque estás en desacuerdo, no porque estás en desacuerdo. De abogado del Este, diablo está. Pero Porque aquí la él mayoría... está, obviamente Vanessa, él va a estar en desacuerdo porque él lo ha hecho. Claro. ¿Sí me entiendes? No, o sea, Él ir a, también ir, lo ir a un hace. lugar con... No. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que se desaparece. Allá, chicos, yo quiero saber qué ustedes opinan de momento de que si una pareja pues no les avisa nada y luego se enteran más tarde que pues salieron a otro lado y no les dijo nada. Bueno. ¿A ustedes les causaría conflicto? Mírame a mí, mírame a mí. Claudia. Ay, piña, por favor. Piña. No, lógicamente, si no se comunica a la pareja, hay una incomodidad y una desconfianza de por medio, ¿no? Yo creo que todo avisando llega a todo a su cauce. ¿A ti te avisaron? ¿A su hermano, a su amigo, a Pero, su causa? ¿qué? Claudia. Al cauce, al río. Ah. Claudia, quiero saber tu opinión.
El cauce es Ay, ¿dónde están mis lentes? Claudia. Vane, Claudia. que si no avisan a dónde van. Acerca de eso. Exacto. Esa es su última versión. Ya, pues mi punto de vista es que... Esa es tu última versión. ¿Es tu última versión? No, mentira. Yo creo que sí, pues le puede molestar a cualquiera porque yo ya lo había citado acá en la casa, que molesta cuando te dicen una cosa y la historia va avanzando y te vas enterando otras cosas. Es como que obviamente molesta porque si tú me estás diciendo algo, tiene que ser eso y no me tengo que estar enterando luego otras cosas, otros temas, otras versiones. Pero también mi posición es que si no estás ahí, pues jamás vas a entender el 100% de lo que pasó en un lugar en el que no estás. Quiero tocar precisamente este tema de confianza. Quiero ir con Renier, porque aquí nació el tema con Melissa. Renier, sigues escuchando a lo mejor con estas opiniones tanto de aquí como de la otra casa. ¿Qué sigues pensando de lo que pasó el fin de semana? Ikidaka. Ikidaka, perdón. Acepto que quizás a veces salir a un lugar y no decir a dónde se puede prestar para malos entendidos y que tu pareja se pueda molestar. Pero yo pensé que ese problema ya estaba resuelto. Sin embargo, ella sabe por qué yo estoy molesto. Melissa. Panelista. Mira, Vanessa, yo he notado algo de Renier y es que gustaría hacer tu cada programa. vez que le digo algo que me Se hace molesta, bravo. él se molesta más. Es La que Vanessa, es que, o sea, la vive en desconfianza es de la generación de cristal, o sea, no se le puede decir nada porque todo le molesta, o sea, todo le molesta, todo le fastidia, hay que hablarle así, hay que cogerlo con pincitas, o sea, no, yo digo Pero las cosas, o sea, que tú me digas las cosas, pero yo que digo siempre las me digas cosas lo mismo. tal cual y como Que son. siempre me digas lo mismo Sí, una o y sea, otra yo no vez. tengo- Que lo Es digas. que mira, Renier, das a entender que algo pasó, Sí. pero hasta de momento pone en duda todo lo que están viviendo ustedes por algo que no sabemos. O sea, no sabemos tampoco Hasta tu ahorita lado. Melissa te está Melissa ha hablando. expresado claramente Melissa, qué fue lo que a le mí no- yo molestó. no necesito Tu hablar. molestia no ha quedado expresada y parece un berrinche si no lo soportas con argumentos. No es un berrinche, Vanessa. Argumenta no es un entonces, berrinche, Daniel, argumenta simplemente es su algo momento. que para ella, algo tan simple, o quizás algo, un malentendido, lo hizo ver como que como que es que yo la estoy Es que cambiando. para mí todo es una exageración. Sí. saber por Tú qué. siempre- ¿Qué malentendió Melissa, Un Renier? like donde no debía. Tú siempre tienes que... Puede ser, picó un like donde no debía. No es nada de No es por ahí. ¿Pero qué fue lo que malentendió Melissa, Renier? Que se levantó a cierta hora, abrió su teléfono y ella vio la última conexión. Oh. Y ya le reclamó de que... Estamos por qué estaba asumiendo, ya que no despierta. quieren Claro, decir. Estamos especulando Que ahorita. estamos asumiendo, Pero obviamente. Bueno, hablando de estas actitudes que Son- ustedes han considerado como Es algo que pasó. tóxicas, vamos Es a algo que tocar pasó. el tema de la palabra tóxica, que parece ser la primera cosa que se les ocurre Ay, iba a decir, pero ya cuando algo no les parece. Es la vieja Muy confiable. Es como una salida rápida. Yo también creo Ahí se van a quedar exactamente con la duda. lo mismo. Ah, una salida rápida. Es una salida rápida utilizar esa palabra sin realmente escuchar y ponerse los zapatos del otro. Gillian. Nos piden que nos comuniquen, no estoy hablando solo por mí, porque no es por mí, pero en general, cuando piden que se comunique una incomodidad, rápido dicen que es ser tóxica. Entonces, ¿qué estamos hablando? Depende mucho de la incomodidad, digamos, ¿no? Porque si No, está... pero si tú estás en una relación con alguien, se supone que haya confianza para decir, mira, esto no me gusta y esto pues podrías como que... Es que depende, porque ajustarlo. puede ser una persona que te puede estar incomodando por cualquier cosa que no tenga sentido o una... ¿O sentido para ti? Pero es que todo el mundo es diferente y ahí es que llega Claro. el punto de entendimiento que si tú quieres estar con esa persona, tienes que entenderla. Tú has llamado a Mariela tóxica. Muchas veces. Es la toxiquiña. A ver, toxiquiña, si le dices, ¿por qué te vas a para decirle a Mariela tóxica? Ah, no, ¿Por qué? por el problema que pasó el fin de semana de que le No, desde llamó la- antes me decía toxiquilla. No, Sí. Hazte respetar, Mariela, ¿cómo así? Ya. Yo la veo tranquila, Mariela, la veo tranquila, una porque buena chica que cuida lo que suyo, pasa, obviamente. por si acaso yo respeto mucho la relación que tiene ella y Alejandro porque la llevan muy bien. No parece. Se entienden muy bien, lo entienden muy bien, pero desde mi punto de vista yo la veo tóxica. ¿Pero por qué? Porque sí, Argumentalo. porque ella le exige cosas. No, porque ella... ¿sabes qué es lo que pasa? Entonces exigir es ser tóxico. Pero depende de qué cosas exigir. ¿Cómo qué?
qué? Para cada relación, Vanessa, ser tóxico es diferente. Porque, por ejemplo, él no está dispuesto en su relación, lo que él considera en su relación. Por ejemplo, mandar un mensaje antes de salir. Para él eso no es Porque posible. bien, porque nunca se lo mando sí, a sí, nadie. pero para él. Entonces, Pues Alejandro obvio, lo porque hace, Andrés entonces nunca yo puede soy cumplir lo que le tóxica exige. porque Le he pedido. Entonces, para él es porque él no lo puede hacer. Entonces, eso es lo que pasa. Incapaz Yo de pienso sostener que una relación. la Yo creo que hay diferencia cosas que entre- se ya, ven- ya vas a que Mare diga lo que iba a decir. Yo Sí, pienso lo que la Mare diferencia entre la toxicidad y la comunicación es que cuando tú comunicas una incomodidad sin obligar a una persona a algo, estás comunicando. Cuando ya llegas a obligar a una persona o a pedir, necesito que hagas esto, si no me va a molestar, ahí es donde empieza la Ajá. toxicidad, porque empiezas a demandar algo. Claro. O sea, tú no, no puedes demandar sobre una persona ni quitarle la libertad de hacer lo que quiera. ¿me Primero explico? comunicar. Entonces cuando vas a comunicar y la Sí, persona hace si sí. quiere o no. Y ahí te das cuenta que tanto la persona está dispuesta a hacer por ti. Sí, Entonces- Muy bien, Theodore. El que esté encima o no de la Gracias, persona, abejita. igual está en decisión de la persona si va a hacer algo. Entonces cuando te das cuenta que sí, a lo mejor esa persona pues no es para ti. Exacto. Por eso te digo, o sea, puedes confiar en esa persona y decir, ya salí, sabes que salí, así todo lo que pero como usted me falle, ahí ya es como que ya me decepcionó. Pero tiene que haber esa confianza y esa libertad para la persona. Y en una relación debe de existir un punto medio. Claro, llegar a ese punto medio. Porque aquí estamos hablando de te digo todo lo que me incomoda, tú haz lo que quieras con eso, yo tengo que aguantarme o no. O sea, tiene que haber una comunicación de punto Es que medio. primero es que cada parte tiene que comunicar su incomodidad. Iba a decir, no iba referente a eso, pero bueno. Yo creo, y personalmente lo dije en las dos casas, que todos hemos sido tóxicos en algún momento de nuestra Claro. vida. No solo para una pareja, sino para en general, para nosotros mismos, para con nuestra familia, para lo que sea. Entonces no está bien tampoco normalizar el hecho de que cualquier expresión de un sentir se le llame toxicidad. ¿Por qué? Porque también se dice que yo no soy adivino para saber lo que tú quieres, entonces me lo dices, pero lo expresas y ya le llamamos toxicidad. Entonces, antes de ver qué exige una pareja en mí, también ponte en el plan de qué estoy exigiéndole yo a esa persona, tal vez desde una actitud pasivo-agresiva, que no es netamente exigir de frente, pero decir cosas que le exigen a la otra persona hacerlas para no molestar. Entonces, a la final, una persona que llega de alguna manera a desordenar nuestra vida o a hacer caos no es realmente porque esa persona no tenga paz o no sea una persona de paz o sea tóxica. Porque a veces nosotros tenemos patrones o conductas que son una manera de protegernos ante el mundo, que están dentro de nuestro safe zone, ¿cómo se dice en español, perdón? Nuestro zona de confort. Entonces, claro, cuando tienes esta zona de confort y tienes cosas que te han ayudado a resistir ante el mundo durante mucho tiempo, entonces eso, cuando alguien nos quiere sacar de nuestra zona de confort, en general, cuando tenemos patrones que sabemos que no están bien tal vez, o que podemos de alguna manera modificarlos para modificar conductas que pueden hacer que nuestro entorno se sienta más cómodo también, y nosotros de alguna manera dejemos de cerrarnos ante el entorno, porque al final somos seres que vivimos en sociedad, vinimos solos sí, pero vinimos a una sociedad a convivir en sociedad. Y por Entonces, eso de momento también hay, en la sociedad hay reglas, hay cosas para poder convivir. Por eso es importante también un punto medio. Por eso sí, o sea, los acuerdos son súper importantes, sobre todo porque si yo exijo paz, digamos, si yo quiero paz, también tengo que dar paz. O sea, lo que quiero en una relación, estate seguro que es lo que estás dando. Y si no, no lo exijas. Bueno, para continuar este tema le voy a pedir a la casa de allá que se venga para acá. También hablando de comunicación, quería hablar con Cris y Sergio. Se me salió. Gris. Mi celosa interior. Estaban hablando de momento que hace una falta de comunicación porque no sabías que a lo mejor a Sergio le había incomodado algo que pasó el fin de semana. Sí, es que me sorprende, pues yo Terrible. a él sí le comuniqué lo que iba a ser mi fin de semana y con quién iba a estar mi fin de semana, pero todo bien hasta después que me entero, porque resulta que nos tocó el tema. Claro, claro. Y pues estuvimos platicando y él ahí donde se puede expresar mejor de lo que le incomodó, el por qué y todo eso. Yo le dije a él como que eso es lo que no me gusta, la falta de comunicación. ¿Por qué no me lo dijiste al instante, sino que tienes que esperar que pase el tiempo y sacarlo hasta después? Mariela, ¿qué te pareció esta situación que estuvieron platicando también entre Sergio
Y Gris, tú incluso comentaste al respecto. Sí, cuando Gris en el camerino incluso mencionó eso, yo escuché que estaba hablando con alguien más y yo dije, porque yo vi la historia con Gris y un chavo y yo dije, hey, pero eso estuvo mal. Ey, si y eso me estaba raro ahí. pero yo lo que escuché, entonces viene y le digo a Gris, le pregunto, Sergio sabía que vos ibas a verte con alguien más. Sí, me dice Sergio, yo le había contado a Sergio que yo me iba a ver con mi amigo. Entonces eso yo no lo veo mal. O sea, yo pensé que no sabía. Que no le hubiese comunicado, ahí sí hubiese estado. Y aparte no estaba sola, o sea, fuimos todas las chicas. No era que estaba sola, y fue un tour, no era algo romántico, no era un almuerzo, una cena, nada, era un tour que hicimos juntos. Sergio, entonces, ¿qué fue lo que te incomodó? Bien, pasa que, obvio, ella me había contado el plan, que se iba a encontrar con él. Y nada, en las historias, las fotos, los videos que ellos después fueron subiendo, se prestaba a malos entendidos. Entonces, aparte de los comentarios que yo recibía, todo eso a mí me trabajó bastante. Es la primera vez que yo estoy expuesto a algo así. Se veía complicidad. Y sí, eso yo lo dije, o sea, no, de verdad yo lo dije. Había complicidad en las fotos, en los videos y en todo lo que estaban haciendo. Me molestó, o sea, y ella me dice que no le dije en el momento, porque yo no sé decirlo en el momento porque me caliento y puedo decir mal las cosas, entonces me tomo mi tiempo y después puedo ser un poquito más prudente al decir las cosas. Entonces, ¿realmente no te molestó que ella saliera? Lo que a lo mejor te molestó fue lo que viste en el lenguaje corporal. Obvio, eso, lo que se mostró, estamos expuestos, estamos en el reality y la gente sabe más o menos cómo viene la cosa, entonces lo que ellos mostraban era como que se prestaba a entender mal algunas cosas. Alguien vio las historias y pudo haber también visto y decir, ¿se pueden entender mal? Pero es que mal lo entendieron. Nosotros no planificamos ir a la ciudad que fuimos para vernos con él. Simplemente le comenté que íbamos a esa ciudad y él me dijo, yo estoy cerca. Entonces, por eso le dije a él, posiblemente vamos a ver a un amigo y todo eso. No era nada seguro. De ahí nosotros llegamos, ese día que llegamos no lo vimos y platicamos y dijo, estoy a una hora, estoy muy lejos, pero ¿qué van a hacer mañana? Y yo le dije como que vamos a hacer un tour. Él no estaba incluido, ya lo habíamos pagado. Y me dijo, ¿me puedo unir? Lo unimos y fuimos a hacer el tour, eso es todo. Por eso no era algo concreto y gran planeado. Pero está bien que pasen estos pequeños detalles para que se aprendan a conocer y a lo mejor Obvio, puedes sí. aprender a comunicarte un poco mejor de todo. No me fui con amigos, llamo varios. Hablando de amigos, vamos con Jessica Fred. ¿Cómo van, Pana Rabbits? Que andaban muy... Que llegué y les tuve que llamar varias veces, andaban muy... compenetrados. No, estábamos platicando normal, como siempre. Y justo estábamos hablando de lenguaje corporal y Jessica, tú comentabas que crees que a Fred le gusta otra persona y no lo comunica. Estamos jugando a ser tóxicos, Vanessa. Pero siempre es como un juego de supongo basado en algo. No, pero era un juego de toxicidad nada Estábamos más. jugando a ser tóxicos porque es el tema del día de hoy. Y entonces él me dijo, de broma cuando llegó allá, me dijo, tú también eres bien tóxica. Y le dije, yo no he sido tóxica. ¿Quieres que sea tóxica? Voy a ser tóxica. Jugando. Ya que te trajeron el tema, hoy tuviste un pequeño conflicto Me da con miedo. Ricardo y estaba también Chilian incluida. ¿Quién no ha tenido conflicto con Ricardo? Quiero primero saber tu versión y después ir con Ricardo. Ricardo, ¿en otro problema? ¿Por qué Lo que así? pasa es que el día de ayer, Ricardo saliendo de la casa me dijo que le daba lástima que mi corazón esté ocupado. Entonces fue como que yo le dije, no digas esas cosas que me molestan, prefiero que te reserves tu opinión porque tú no puedes hablar de lo que yo siento ni estás dentro de mí para saber, ¿no? Entonces como que me dijo que ok, que no iba a tocar más el tema y que ahí quedaba. Entonces hoy me entero por Dealing que él había dicho que yo le daba lástima. Fue que yo Por lo eso es entendí que- de esa manera. Yo solo dije mi punto de vista como todo el mundo lo da. Y ya, pero él se alteró. Y se molestó cuando eres Tito Rey Cizaña. ¿Por qué te molesta cuando te hacen lo mismo? Y todavía quiere que le pidan disculpas. Y no te voy a pedir disculpas jamás.
Jamás. Ricardo, ahora tu punto de vista. En primer lugar, yo me siento decepcionado de Gillian porque creí que éramos amigos. Oye, ya Si no me escuchamos dejan los hablar, puntos de vista, por favor. respetemos y escuchar el punto Hay de algo vista que de se llama Ricardo. educación, Claudia, y quizás te falta, pero por favor, te pido que me escuches. A ti Yo te escucho, falta. tú escúchame, por Con la favor. educación ni te metas, yo que vos me quedo callada. Yo Habla tengo de lo tuyo educación y cállate. te pido lo mismo de tu Cállate, parte, cállate. por favor. Ya habla de una vez. Yo me sentí un poco decepcionado quizás de Gillian porque transmitió el mensaje equivocado. Yo le dije el día de ayer, por favor, llámala a Shirley, que no sé si me entendió bien. Es verdad lo que le dije a Shirley. O sea, qué lástima, yo digo, qué lástima, qué pena. O sea, rayos, tu corazón está... ¡Rayos y centellas! Chicos, Para de que, por verdad. favor, para que De me verdad, por entiendan, ¿no? O sea, qué lástima que su corazón esté ocupado porque quisiera la oportunidad. O sea, yo le he dicho y está muy claro, pero no lo dije con ánimo de ofender. Ahora, no sé qué le dijo Gillian, que yo le tengo lástima. Eso nada que ver, fuera de lugar totalmente. Pienso de que eso sí fue una cizaña malintencionada. Es muy diferente decir que alguien te da lástima y otra Es cosa muy totalmente diferente decir que lástima distorsionado. una situación. Pero es que él habla Es como si diferente él estuviera totalmente. dentro de la cabeza de Shirley. Siempre hace lo mismo, que si esto y esto, el gurú de todo que sabe de la, Pero la es que no cabeza de metas todo el otras mundo. cosas, estamos hablando de Shirley. Yo con No, Shirley, exacto, yo con Shirley, perdóname. Gillian, pero cambiaste lo que él dijo, las No, palabras. sinceramente Ella lo a mí se entendió me así. olvidó y yo se lo dije, yo lo único que entendí es se le eso. olvidó. Y lo dije y te pregunté qué tú dijiste ayer y está grabado, te no, pregunté. Shirley se enojó y me dice, ¿qué andas hablando de mí? Se enojó y me reclamó. Yo, Shirley, Ella yo tiene lo único todo que he el tenido para ti son palabras de comentario halago. porquerías que Le he dices, dicho entonces. bonita, inteligente, fuerte. O sea, he tenido solamente palabras de halago. Me sorprendió que Shirley me diga eso porque no me merecía. Yo creo que no me merezco que me diga eso. te pida disculpas. Ay, pero dame un break. Pero es que sí me sentí ofendido. Yo sí me sentí ofendido porque me dijeron algo que yo no hice. Y otra cosa, yo hablo diciendo cosas verdaderas, no ando inventándome cosas de la gente. A ver, Por favor, en fila si es que me van a atacar todos, de uno por uno, por favor, de a uno. Se hunde solo. No. Alejandro, En ¿qué realidad piensas no. de esta situación? A ver, ¿qué fue lo que dijo Ricardo de... Ella lo interpretó como que Shirley le daba lástima. Pero Ricardo lo que dijo fue que lástima que estaba ocupada, ¿no? O sea, su corazón estaba ocupado. A eso me referí. Y siempre le he dicho cosas buenas. Yo a llegué él. a hablar antes con él. Siempre le he dicho cosas y, bonitas. y él me había dicho a mí lo mismo que está diciendo ahora. O sea que... Porque no quise hablar contigo, eso está mal. Pero es que me molestó porque allá te dije, por favor, hablemos. Y Pero me si no dijiste, quiero no hablar, quiero. si no quiero hablar, ¿cuál es el problema? Está bien, Shirley, respetable. ¿piensas Te cuál respeto. fue exactamente lo que te molestó Claudia, cuando aprovecha dijo para qué lástima atacarme que tu cada corazón momento. está ocupado? Que no puede hablar por mí, no me gusta que nadie fuera de Ricardo, no me gusta que nadie hable por mí. O sea, nadie está dentro de mí ni mi cabeza, ni sabe lo que yo quiero o qué siento. Entonces sí me molestó que él hable sobre mí. O sea, yo te lo dije Cuando a ti yo ayer. ya había hablado con él un día anterior Por eso, sobre de ese eso, de tema. eso. Entonces él ya sabía las cosas claras y se mete a opinar. Entonces eso No, fue lo que me molestó. Shirley, estás equivocada. Gillian escuchó lo que te dije ayer a ti misma. Y eso te fue a decir hoy. Sí, ya entendí esa parte. Entonces no hablen mal de ti a las espaldas. Ella te dijo algo que Que no quizás es hablar mal malentendió. de mí, estás diciendo algo que yo siento según tú. Te soy muy sincero, yo creo que sí tienes sentimientos, pero discúlpame por pensar diciendo, eso. tú eres así, tú eres así, tú sientes esto, tú sientes el otro. ¿Cómo sabes tú lo que lo que cada uno de nosotros siente? Porque hoy se por nota hoy? en tus miradas, en tus besos con él, en tus abrazos, en las lágrimas que ese día fue. O sea, se nota, es un sentimiento. Yo no Ya, lloro por pero alguien si que a no ti qué te quiero. importa? No entiendo. No es que me importe, y quizás no me debería importar, No, no pero te yo debería tenía otras importar. intenciones contigo. Y es por Intención, eso tú que tienes quizás me intenciones llegó a con toda la interesar. casa, no solamente conmigo. Yo no, a ver, a nadie le he lanzado así los perros o le he sido tan claro Los como perros, tú. ¿cómo los como- perros? O sea, nadie como que le he expresado mis intenciones más claras. ¿Me entiendes? Entonces, no quise ofender ni nada, pero sí me molestó. En todo caso, no me pidas disculpas para nada. No lo voy a Borra hacer eso, por favor. Discúlpame tú a mí si entendiste mal, Te disculpo. porque yo solo he tenido palabras de halago para ti, para hacerte sentir bien. Gracias, Silvia. No ha sido mi intención otra. Melissa, ¿qué piensas de esta situación? Vanessa, yo en temas que tengan que ver con Shirley no opino.
ni con Ricardo. Bueno, tengo nada que decir. Gracias, mi querida. Ok. Sí me dolió. Con Shirley por decir mi punto de vista y cómo entendí las cosas, pero no me voy a disculpar con él. No hay problema, no hay problema. No me pidas disculpas, yo te perdono. Porque yo me considero una buena persona. No, Ricardo, pero es que tú opinas de todos y cuando quieren opinar de ti, tú ya te sales de la tangente opinen. y no te gusta. No, y tú dale. opinas súper fuerte. Acá te han opinado de ti bien respetuosamente. Considera algo, todos Pero- opinan de todos aquí, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues Todos porque te opinan quejas, de que no todo, te todos se meten en moleste. todo porque estamos en un ¿Por reality. qué te molesta lo que yo hice? Porque me dan engajo, me dan palo en Pero no manada. me grites. Me dan todos, o No sea, me- no me por grites, favor. me decepciona. Es Por uno favor. contra Y muchos ustedes también. saben que lamentablemente Cada quien las hable. verdades les Estoy duelen, intimidado. les Tú incomodan. aseguras sentimientos de los demás, los Miren, aseguras, los ok, aseveras. Es cierto, una cosa es opinar y otra cosa también es cambiar lo que se dice. Son dos cosas diferentes. Yo no la cambié, yo solo dije mi punto de vista. No, ella no habla de ti. Ella habla de que Ricardo, en vez de opinar algo, simplemente Hay que dice hacerse que responsable Eso de es lo que hay que se hacerse dice, responsable de lo que se dice. porque saben que siempre sale en video. Entonces también aquí podrán opinar y no tendrán buena onda de momento porque opinan un poco fuerte, pero no es lo mismo opinar que cambiar palabras. Eso tienen que tenerlo también presente todos. Teodor, atento ¿Qué a pasa, eso, Teodor? anota, toma nota. Chicos, Vanessa, de pronto lo que le tengo que decir a Ricardo es lo siguiente: la lealtad de tus amigos se mide cuando no están y hablan mal de ellos y te toca defenderlos. Y lo único que te tengo para decir es: con Andreina no te metas cuando no esté presente. Yo no dije nada malo de Listo. Andreina. Porque, No. ojo con eso, no, porque es que cuando tú le empiezas a tirar a él, también la estás incluyendo a ella, y tú con tus comentarios lastimas y la haces sentir mal. Entonces, lo único que te tengo para decir es: ten mucho cuidado con lo que dices de Andreina frente de mí, porque te Ok. metes con ella y te metes conmigo. Ok, Ya, es lo ahí único está que algo te- de más, no es hace lo falta único la que te amenaza, digo. no hace falta la amenaza, es lo pero único que te el digo. comentario y la tiradera es contra Miguel, no contra Entonces Andreina. coges a Miguel solito y le haces sus comentarios a él Se lo solito, dije. donde nadie lo vaya y lo toque. y Aquí donde no está yo Andreina esté, pero de una vez tampoco, te lo o sea, digo, no lo le único dije que nada tengo- malo a ella. Lo único que tengo para decirte es eso. No, ahí lo Es malentendiste y eso. lo estás Es malinterpretando. eso, no lo estás malentendiendo No, tú, no, lo señor. estás malinterpretando tú, y No, por eso tú te lo lo, estoy tú diciendo lo a ti. interpretas, De tú lo una estás vez te lo digo. interpretando, yo Lo no. que tengas que ver con Miguel lo haces con, Con Miguel, Miguel, con a la otra Miguel no fue. te metas. A Miguel Mira, Ricardo, también hay que ser sinceros, tu opinión a veces molesta a muchos de Es los dura. chicos, es dura, Es entonces dura. es obvio también que cuando estás en este punto no va a ser fácil tampoco para ti. Pero bueno, hay que ser sinceros con lo que pasó también, que aquí estamos hablando de un tema de decir algo o a lo mejor cambiar lo que se dijo para que se malinterprete. Entonces, como siempre digo, los videos del Poder del Amor darán solución a estos problemas y a lo mejor un poco más de claridad referente a lo que está sucediendo. Y hablando de claridad, Sebastián, queremos preguntarte, ¿qué es lo que te debe Shirley? ¿Qué te debe? ¿Qué le invitaste? ¿Qué es eso que te tiene que regresar? Habla, parcero. El amor propio. Un boxer, un calzoncillo. Que se miren. ¿Nada? Nada. ¿El amor propio quizás? No, seguro. El poder del amor informa que pediste algo No. de regreso. Simba, hombre, no viene a reina y no encuentra qué hacer. Shirley, que se le puedes dejar a Gillian para que haga la entrega. ¿Perdón? ¿Qué dijeron sobre mí? ¿Qué? Que tú vas a entregar lo que él le tiene Shirley. Gillian ni está enterada. Shirley, Mi ¿qué líder. te estaban pidiendo? No, porque después soy Líder, cizañera, por favor, no me hable. incluyan en nada. Tenga los pantalones y hable. Así No. como exige al resto, hable. Ya, pero ese es un secreto entre nosotros. ¿Cuál es el problema? No podemos hacer Vanessa. secreto. Bueno, entonces, Shirley, si hay algo, entonces. ¿Qué? Pero no quiero decir lo que... ¡Ay, qué te gusta! Muy bien. ¿Por qué no? El poder del amor va a investigar. Ah, ¿qué Muy bien, investiga? chicos. Yo me despido. No, va. Los dejo aquí. Y tengo que recordarles a todos en casita que no se olviden votar por un chico y una chica, que ustedes tienen en sus manos la oportunidad de elegir a los ganadores de este reality. Obviamente lo tienen esta oportunidad hasta el día de la grabación de la gala final. Recuerdo www.elpoderdelamor.tv. Muy bien, chicos, los dejo con puertas abiertas. Ahí los dejo. Gracias.
Tú sabes por lo que estoy molesto. Sabes bien por lo que estoy molesto. No tienes por qué molestarte. ¿En serio? No tengo por qué molestarme. ¿Y por qué tengo yo que estar aguantando eso? ¿Y yo por qué me tengo que estar aguantando eso? ¿Ok? No tienes que aguantártelo entonces. Ok, no tienes que aguantártelo entonces. Por eso mismo. Por eso Estamos mismo. en la misma página entonces. Estamos en la misma página entonces. Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. Eso ni eso que dice cambia nada, ni fue con malas intenciones. Creo que exageraste la situación. Ni lo que tú dices cambia nada. Entonces ahora yo soy el culpable, ¿no? Entonces ahora yo soy la culpable. No. Ok, estoy hablando, creo que exageraste la situación. No había por qué haberlo llevado a ese punto cuando nos fuimos a acostar bien, cuando nos dormimos bien. Supuestamente. Lo que pasa es que Escúchame. tú siempre dices que yo exagero las cosas. Ese es el problema. Te doy la razón, nos acostamos a dormir. Tú nunca me dices la razón de Te nada. dije, tienes razón, disculpa. Tú simplemente te quedaste callado. Ok, perfecto, para eso mismo, para evitar más conflictos. Te dije, tienes razón. Si tú me dices discúlpame, de pronto yo Te lo hubiese dije, aceptado tus te lo disculpas, dije. yo no las escuché. Te lo dije. Entonces cuando nos levantamos por la mañana, seguiste con lo mismo. A veces lo que uno espera mínimamente es una disculpa de la otra persona y tú no te disculpaste. Entonces ahora yo soy el culpable. Tú no te disculpas, Sí. no eres el Queda, culpable, yo entonces soy, ¿quién es yo el soy el malo de la película ahora, yo fui el culpable, yo estaba insinuando cosas que no son, todo lo que tú me dijiste es cierto. ¿Quién está diciendo que eres el malo? Entonces, ¿por qué estás diciendo esas cosas? Simplemente eres una persona que a veces no mide sus acciones. ¿Y eso de que tú le gustas a Fred? No, yo no. No. Yo- A ver, espérate, porque Chile. las dos Está respondieron a loca, la vez. Yo nomás le dije a Chile. Jessica está loca. Hermana, a mí, mientras a mí no me guste Fred y yo que piensen lo que quieran, como te digo. A ti no te gusta nadie más que el nuevo integrante. No me gusta nadie a mí. Trata de ponerte también en mi lugar y no siempre darte la razón a ti. ¿Me entiendes? Porque es cosa de ambos. Lo que a mí me molestó, lo que yo hice que a ti te molestó, yo entendí como que no era para tanto para haberte molestado. No lo hice con intención de molestarte. Renier, mira, yo me voy a poner en tu lugar. No es que... Yo lo que quiero es la parte que te quiero decir Sí, mira, es que tú me... espera, escúchame, déjame escúchame. terminar. Que termine y decirme, hey, mira, lo siento por haber exagerado la situación y haber pensado cosas que no son. Eso es lo que más me molesta a mí, en serio. No es que me pelees por lo que pasó, ok, lo entiendo tu punto, pero el haber, ¿sabes? El dudar de lo que yo siento por ti, el dudar de mí hacia ti, eso es lo que más me molesta, que estés dudando a estas alturas, que te sientas insegura, no sé. Es que hay cosas y hay actos tuyos que me hacen sentir insegura, perdóname, ponte en mi lugar. Baby, ¿en serio a estas alturas todavía estás con eso? ¿En serio tú crees que ni con nadie, y mucho menos con... Entonces... No tengo nada para decir. Obvio que no tienes nada para decirme. Ni siquiera una... Perdón por haberte exagerado la situación. Nada, mantén tu postura tranquila. Mantén tu postura. Ok, perdón por haber exagerado la situación. Habíamos dicho que no lo íbamos a hablar acá no y lo lo hemos hablaste hablado. acá. No, Sí, lo no, hablaste no. acá. Sí, Hablé algo, pero no lo dije lo que fue, ¿ok? hablaste. No, pero no lo dije. ¿Lo dije en algún momento? La diferencia. Que se despidan y que se junten para la final. No, no soy tan Miguel. Estoy cansada de pelear por lo mismo y estoy cansada de que siempre me digan que soy muy exagerada. No puede ser con la misma línea de comportamiento que ya han venido teniendo. No es sano ni para ti, ni para ella, ni para la vida de los dos.
Estás muy callado, men. No tengo nada que hablar y mucho menos contigo. Men, yo me acerqué a ti a extenderte la mano y me dejaste con la mano extendida. ¿Ah, sí? Ay, pobrecito. Sería la mayor mentira y falsedad decirte de que no siento nada por vos. Hay algo que yo escogí para vos. ¿Qué sentiste en el momento en que se informó que Sebastián volvía? No tenía con quién debatir de una manera inteligente. Digamos que ya me tenía aburrido, Fred. Que no lo quiero en una relación. No quiero estar pasando por las mismas cosas una y otra vez. A veces siento el apoyo de Sebastián en cosas que no me lo espero. A veces siento el apoyo también de Andrés, bueno, la mayoría, chévere, pero otras me deja solo y es más, me bota al agua. Y él sigue y sigue y sigue y sigue diciéndome que Miguel me está utilizando. A mí me molesta que me tires de eso en la cara. Qué inmaduro de tu parte, qué inmaduro de tu parte. Una sanguijuela. Eso es lo que es Fred, una sanguijuela. Me han pasado tantas cosas que para mí es muy difícil confiar. Esta fue su despedida, pero yo ya me había despedido de él. A veces hay historias que no pueden ser. Has intentado molestarme a mí, molestar a Renier, molestar a Sebas, a todos creo, a Piña, a Edgar, a todos, a toda la casa la has molestado. Una persona importante para la Casa del Poder del Amor. ¿Qué piensas de esta carta, por favor? El amor es